La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy Alex de Santander. Soy profesor de literatura y mecenas de La Cafetera desde el principio. Siento este grupo, como os dije en otro mensaje, como el único al que he pertenecido. Porque vuestro trabajo al frente de este programa me ha hecho ser más crítico, os dejo dos citas de Chomsky, una sobre educación y otra sobre los medios de comunicación, ya que no entiendo una cosa sin la otra. El propósito de la educación es mostrar a la gente cómo aprender por sí misma. El otro concepto de la educación es adoctrinamiento. El propósito de los medios masivos no es informar sobre lo que sucede, sino dar forma a la opinión pública de acuerdo a la agenda del poder corporativo dominante. Por eso soy fiel a La Cafetera. Un abrazo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Todo lo que se sitúe fuera de la Constitución, fuera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, contará con la respuesta, y lo voy a decir de manera muy sosegada y pausada, para que se me entienda claramente, contará con la respuesta firme pero serena, proporcional y contundente del Estado social y democrático de derecho. La imagen que vimos el otro día, señores, es propia de España. Unos señores con esteladas, con unos árboles, cortando la principal arteria entre España y Francia. ¿De verdad? ¿Usted como presidente de gobierno no va a hacer nada? ¿Una carta? El 155 es libertad, el 155 es igualdad, el 155 es constitución, el 155 es democracia, el 155 es seguridad. Así que, señor Sánchez, no se crean las milongas que le contará el señor Iceta o sus socios separatistas. En Cataluña la gente necesita sentirse protegida. Que los delincuentes son mayoritariamente extranjeros y atacan a nuestras abuelas por la calle. Señor Rivera, Macron o Le Pen, Merkel o Salvini, Valls o Vox. Esa es, señor Rivera, la cuestión. Imagínense que subiera aquí una tribuna y dijera a alguien, oye, en su día, ¿no? Habría que indultar a Tejero, ¿no? 14 de septiembre de 1993. El Tribunal Supremo, señor Rivera, se muestra favorable al indulto de Tejero. ¿Era golpista el Tribunal Supremo, señor Rivera? Que pide que se aplique de una vez por todas el artículo 155, que se ponga en práctica la Constitución para acabar con este golpe al Estado impune del que su gobierno también es responsable por inacción. Y con su cerrazón, por desgracia, lo diría 3, 4, 5 veces, nos van a abocar de nuevo a la desobediencia. Señor Sánchez, ¿sabe dónde está el cambio mental, creo, que se requeriría? Que asumamos que el referéndum es inevitable. La propia Constitución española, en 1978, en 2018 ya no lo tengo tan claro, permitía que, y todos entendíamos, que perfectamente en la libertad entraba el no adherirse a la Constitución española de arriba a abajo y tener un sentimiento nacional diferente. Claro que sí, ahora parece que no. Y deje ya de manosear y banalizar el vocabulario. Deje de llamar golpe a lo que no lo fue. Mucha atención a esto que os vamos a contar hoy.
Ayer tuvo lugar la última sesión del juicio contra los documentalistas Clemente y Carolina en Pamplona por un delito de revelación de secretos cometido supuestamente durante la grabación de un documental llamado A sus muertos. La Fiscalía dice que trataron de grabar en una cripta donde están las tumbas de los generales Mola y Sanjurjo y resulta que allí, según informa hoypublico.es, se celebra una misa el 18 de cada mes en honor a los golpistas que provocaron la guerra civil. La celebra una denominada hermandad, que ha sido quien ha denunciado a los dos documentalistas a quienes supuestamente pillaron con intención de rodarlo. Es una misa de exaltación a tan oscuro periodo que se sigue celebrando en un país aparentemente democrático. Pero quienes han terminado ante el juez son los dos cineastas. El fiscal pide para ellos 2 años de cárcel, lo que no es ninguna broma por el lugar donde se celebra el juicio y por el tribunal que lo va a hacer. Según la Fiscalía, en ese intento de grabación se podría haber producido una vulneración de la intimidad de los asistentes, que son quienes lo han denunciado. Esto no deja de resultar llamativo porque parece que a algunos les parece muy digno invocar y participar en una misa de esa naturaleza y con ese objetivo, pero les debe resultar vergonzoso que alguien cuente públicamente al mundo lo que allí sucede. Pues esto ha llegado a juicio. Así que, un día más, los tribunales españoles se van a examinar a sí mismos. Solo sería deseable que tanto el gobierno como los partidos políticos comprometidos con la democracia miraran por una vez hacia este lado. No vaya a ser que volvamos a consentir un atropello más a 2 personas que lo único que intentaron fue contarnos a los demás lo que todavía sigue sucediendo en las catacumbas de nuestro país. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera de hoy, 13 de diciembre de 2018, y hablaremos precisamente con Clemente, uno de los cineastas juzgados, y lo haremos en nuestra sección sobre memoria histórica. Written down, darling, it's the same, it's where I'm living now. Vamos a hablar sobre este asunto porque aunque no lo llevan hoy, como podéis imaginar, las portadas de los diarios, es un asunto que, como decíamos, vuelve a examinar una vez más a la justicia española y vuelve a poner en evidencia todavía las asignaturas pendientes de nuestra democracia para encarar el pasado. ¿Cómo es posible que un grupo de personas que celebran una misa de exaltación de esta naturaleza sean las que lleven a los tribunales a 2 cineastas que estaban tratando de grabarlo? Y, en fin, es un auténtico escándalo, una vez más, en este país. Hablaremos de eso y hablaremos además con uno de los protagonistas, con Clemente, lo haremos en la sección de Memoria Histórica junto a Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, con el afán que tiene este programa de colocar la agenda en algún lugar más allá de la humareda, de la cortina, de la gran cortina de humo que nos obliga a estar necesariamente pendientes también de Cataluña. Ya vi ayer que había un cierto hastío con este tema. Vamos a encarar el tema porque es necesario. Ayer se produjo una sesión de control en el Congreso de los Diputados que estuvo centrada en este asunto, en esta materia, pero paralelamente también sabéis que está la situación en el Reino Unido al borde del estallido. Se produjo ayer una moción contra Theresa May porque bueno, hay quien considera que el acuerdo al que ha alcanzado con la Unión Europea para la salida del Reino Unido no es adecuado y ya se está empezando a especular con la posibilidad de repetir el referéndum. Hay quien cree que nunca va a salir adelante el Brexit, que el Reino Unido no va a poder salirse de la Unión Europea como pretendía, lo cual sería una decisión que en todo caso colisionaría con los intereses que han manifestado los británicos en las urnas. Bueno, tenemos un buen lío encima de la mesa, así que hoy lo vamos a tratar. Buenos días, María Navarro, maría.es. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Bien? Uh-huh. ¿Se casan tus amigas? ¿No se puede decir? Sí. Ah. Bueno, mis amigas no. Bueno, se casa una amiga tuya. Sí, abre la veda. Pero el resto nos quedaremos al otro lado del muro. Sí. Bueno, luego hablamos, a ver si les sacamos un poco a María un poco sobre este tema. Muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más al programa La Cafetera, un espacio donde te puedes informar, pero también donde puedes rodearte de personas como Ayla, como Ángel, como Angélica, como Fran del Pino, como Buscadora, como Xavi, Ander, en fin, Will Wise, un montón de gente que se incorpora a esta hora al programa y que nos ayuda también a analizar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y este mundo tan complejo, tan cambiante.
has arrived. Así que os pedimos además que utilicéis un hashtag #LaCafeteraUltramemoria. #LaCafeteraUltramemoria. Os pedimos que lo utilicéis en Twitter, porque así podemos ordenar la conversación y también podemos, buscar vuestra ayuda. Esto es como nuestro focus group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y al descontento. Much left to say, but we'll have time, 'cause with forever there's another day. Leave behind, so much left to say, but we'll have time, 'cause with forever there's another day. When I see you again, I'm going streets. Así que con el sosiego que nos caracteriza, vamos a hacer el repaso a las portadas de los periódicos. Ayer, en un pleno monográfico que se celebró en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez tuvo que dar cuenta de su política, de su estrategia de cara a Cataluña. Hay dos eventos muy importantes ahora por delante. Por una parte, comienza el juicio a los independentistas, a los políticos que están en prisión preventiva, y por otra parte se va a celebrar el próximo día 21, esto va a ser antes, se va a celebrar el próximo día 21 un Consejo de Ministros en Cataluña, y entonces hay mucho debate sobre el lugar donde se va a celebrar, sobre si los CDR lo van a tratar de impedir. Puigdemont ha dicho que en todo caso se tendría que tratar de manifestaciones pacíficas, y ha invocado una suerte de comportamiento catalán, pacífico y sin incidentes, pero es verdad que hay una gran tensión derivada de esta situación. Dice el periódico El País: Sánchez planta cara a Torra y le ofrece la salida de otro estatut. El primer pleno monográfico sobre Cataluña muestra el distanciamiento entre el gobierno y los secesionistas. Además, el presidente afirma que la violencia en Cataluña es una invención. Quim Torra dijo ayer que el gobierno central trata de imponer un relato inventado de violencia y descontrol en Cataluña para justificar una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ayer os diré que en los mentideros de la Corte madrileña, luego, además es que estuve realmente en los lugares donde están los silbidos de los susurros, donde se comentan estas cosas, y ayer no se hablaba de otra cosa, se miraba con una cierta preocupación la posibilidad de un nuevo 155, pero me llevé una conclusión. No se ha hablado de otra cosa cuando se hablaba de Cataluña, porque lo cierto es que Cataluña no ocupa el gran tema. Ahora lo estaba hablando con María. Hay mucha preocupación mediática en torno a este asunto, pero no sé si tengo la sensación de que está más centrada en los medios de comunicación que en la sociedad. Igual me sacáis de dudas y es al contrario. A lo mejor estoy equivocado, pero porque tenemos aquí algún debate en torno a ese sentido. Pero lo que sí se está especulando, y esto no es información, es pura especulación basada en conversaciones, pero se está especulando con la posibilidad de otro artículo 155 que se vea abocado el gobierno a lanzarlo. El periódico El Mundo dice: Sánchez agrava su soledad por su inoperancia en Cataluña, dice el periódico El Mundo. Casado y Rivera acorralan al presidente por su inacción ante los separatistas y le exigen convocar elecciones. El líder socialista eleva el tono contra Torra sin anunciar una sola medida para frenarle. García Paje se suma al debate sobre ilegalizar los partidos independentistas, dice el periódico El Mundo. Ayer, en efecto, escuchamos a García Paje en Onda Cero, que llegó a sugerir este asunto. De manera contradictoria, como digo, tienes que decidir como país si se admite en el juego constitucional parlamentario, en el Congreso de los Diputados, a todo tipo de fuerzas, quitando solamente aquellas que usan la violencia, pues evidentemente tienes que aceptarlo en el debate político. Si el modelo fuera al contrario, y la verdad es que hay veces que los independentistas van ganando terreno en obligarnos a tomar decisiones de esa naturaleza, pues evidentemente el modelo sería otro. Pero a mí me gustaría que todos los partidos del ámbito constitucional, y quizás para ello es importante que el propio Partido Socialista tome la iniciativa, reconstituyan la unidad constitucional. Porque ya se empieza a salir el independentismo algo con la suya cuando nos divide política y electoralmente, al PP, a Ciudadanos, al PSOE.
Claro, es que aquí se ha producido un debate, lo estaba hablando ahora con María. Ayer lo debatimos en La Sexta. Resulta que de pronto algunos varones del Partido Socialista han empezado a cuestionar a Pedro Sánchez en su estrategia con Cataluña y atribuyen la derrota de Susana Díaz a la estrategia nacional de Pedro Sánchez. Y claro, ayer estaba en La Sexta debatiendo esto y me envió María un mensaje y me decía, hombre, es algo llamativo, porque en todo caso el relato que ha sido cuestionado es el de Susana Díaz, que no era precisamente el mismo que el de Pedro Sánchez, no era la misma estrategia para Cataluña, han sido dos discursos completamente diferentes. Pero es que es alucinante además la protección que hay sobre Susana Díaz, sobre el Partido Socialista de Susana Díaz. Las elecciones andaluzas, además lo apuntabais varios oyentes el día de las elecciones, el día que conocimos los resultados electorales en Andalucía, que decíais, es la segunda derrota de Susana Díaz y sigue sin plantearse como una derrota. De hecho, yo creo que va a haber una intencionalidad de intentar tumbar a Pedro Sánchez y a ese Partido Socialista de Pedro Sánchez, porque que Paje salga hablando de esta manera, pidiendo que PP, Ciudadanos y PSOE se vuelvan a unir, cuando se sabe que el Partido Socialista, cuando hace esas cosas, cuando se acerca a la derecha, sale perjudicado. Bueno, es que es lo que le faltaba al Partido Socialista claro, ahora, que cuando ha tenido por primera vez una posición marcadamente diferente, cuando se ha colocado en un lugar, ahora resulta que la fórmula mágica la tiene Emiliano García Paje, la persona, por cierto, que apostó por Susana Díaz. Por cierto, que fue cuestionado por los propios militantes, esa posición, por los propios militantes del Partido Socialista, que tumbaron a Susana Díaz. Ganó Pedro Sánchez las primarias, y parece que se ha olvidado, pero algunos todavía no lo han olvidado. No lo asumen. Creo que algunos parece que no lo asumen. Y están aprovechando el tema catalán, porque es indudable que en el resultado electoral de Andalucía algo tiene que ver el detonante catalán. Eso lo ha intoxicado todo en la política española y es indudable que tiene peso. Y sí, se le puede atribuir al ascenso de Vox, se pueden atribuir muchas cosas al debate catalán. Pero cuidado, como si Susana Díaz no hubiera facilitado, expulsando a Pedro Sánchez del partido, como si no hubieran facilitado la abstención frente a Mariano Rajoy, como si el Partido Socialista, en un giro absolutamente histórico, no hubiera facilitado a la derecha gobernar en España, que es una cosa... Claro, ahora parece que la memoria desde luego es frágil, pero sobre todo yo le diría al señor Emiliano García Paje, ¿y usted qué propone para con Cataluña? ¿De verdad ilegalizar los partidos? ¿De verdad estamos planteando eso como solución? ¿Es la fórmula mágica para este país? Como no tenemos pocos problemas en Cataluña, ahora vamos a ilegalizar partidos. Por si faltaban detonantes, por si faltaba gasolina. Pero también es una excusa, ¿no? Incluir todas las culpas al tema catalán en el caso de Andalucía. Bueno, puede que haya tenido algo que ver, pero ¿acaso entonces Susana Díaz tenía que tomar el discurso del Partido Popular y de Ciudadanos en Andalucía con respecto a Cataluña? Eso le hubiese dado votos. Y de hecho, Wildwise, aquí en el chat del programa, dice, si el Partido Socialista juega a ser español y muy español, tiene a 3 por la derecha que se lo van a comer. Es decir, ya hay competencia en eso. Es que ni siquiera de manera estratégica. Pero es que tampoco son los valores del Partido Socialista, o no son los que debería ser. No, es que es muy gracioso. La culpa la tiene Cataluña. Susana Díaz no tiene ninguna culpa de lo que ha ocurrido en Cataluña. Es decir, el voto socialista, el último gran feudo del socialismo, se ha venido abajo, pero la culpa es de Pedro Sánchez. Hombre, un poquito, cuando además no ha hecho campaña prácticamente allí, porque todavía Pablo Casado ha protagonizado la campaña en el Partido Popular, que por cierto, otra gran derrota en la que ha vivido el Partido Popular y nadie ha mirado a Pablo Casado, a pesar de que ha protagonizado la campaña, ¿no? Pero, en todo caso, en final, es una auténtica, pues como siempre, la defensa de pues los derrotados en una cosa bastante comprensible, pero yo lo que diría es, como aquí lo que falta, aquí sobra de todo menos responsabilidad. Es verdad que todo el mundo está muy preocupado por las municipales y Paje tiene miedo de que se reproduzca el mismo resultado que se ha vivido en Andalucía, que se reproduzca en Castilla-La Mancha. También yo le diría, en Andalucía las tensiones para con Teresa Rodríguez, Susana Díaz y Teresa Rodríguez, a lo mejor no han contribuido mucho a la imagen del votante de izquierdas, pensando, aquí está todo el mundo a bofetadas. Por algo será. Igual no da muchas ganas de levantarse de casa un domingo para ir a votar, porque como está aquí todo el mundo enzarzado en alguna guerra, a lo mejor la corrupción ha tenido algo que ver. No es, hombre, llámame desconfiado, llámame... pero, hombre, llegados a este punto... Con la que ha caído en Andalucía después de 40 años de socialismo, con los problemas tan graves que tiene, porque no nos engañemos, que no han ocupado las portadas del ABC y de los periódicos de derechas, pero el asunto de los ERE no es un asunto menor. Se ha mirado con una cierta
indulgencia desde Madrid. Pero es un asunto extraordinariamente grave. Hombre, igual ha tenido algo que ver. ¿Cataluña también ha cuestionado esto? No cabe ninguna duda. Tenemos un problema que es evidentemente serio. Ahora bien, vamos a colocar las cosas en su justa medida. Y luego, si la única manera que se plantea, que parece que plantea Paje contra el independentismo y también contra Vox, si la única manera que ve él es que el Partido Socialista se derechice para ir de la mano de PP y de Ciudadanos, creo que está muy equivocado, porque precisamente el Partido Socialista de Susana Díaz no es precisamente el Partido Socialista más de izquierdas. Y ya hemos visto que, sin ser el partido más de izquierdas, ha obtenido un muy mal resultado. Con lo cual, a lo mejor tendría que llegar el momento en el que el Partido Socialista tendría que plantearse si tiene que ser realmente de izquierdas. Es que a lo mejor esa es la gran oportunidad del Partido Socialista de demostrar que es de izquierdas. Esto ha pasado en Francia, ha pasado en Brasil, ha pasado siempre con la socialdemocracia. Y había un artículo, estábamos buscándolo ayer porque no sé si era de Noam Chomsky, no sé si era el artículo que se publicó en El País, pero estaba circulando en estos días sobre el gran error electoral que comete siempre la socialdemocracia o la izquierda cada vez que asume el discurso de la derecha para intentar contrarrestar una caída electoral. Siempre acaba asumiendo algunas de sus políticas en lugar de marcar su propia agenda. Y cuando hace eso, siempre acaba fulminado electoralmente. Hombre, aunque debiera ser, aunque solamente fuera un poquito motivo de reflexión. Entiendo que la situación es extraordinariamente grave, que todo el mundo está desnortado y que Emiliano García Paje, pues al final el corte de Emiliano García Paje tampoco se puede decir que sea, en fin, filomarxista. Pero cuidado con pisar en hogares ajenos, porque al final, si quieres hacer la política del Partido Popular, la gente va a votar al Partido Popular. Pues se va a quedar en casa, que es lo que han hecho, porque el problema no es que el votante de izquierdas no haya un votante de izquierdas, no, el problema es que se han quedado en casa, y si se han quedado en casa, tendrían que hacer una reflexión, tanto Partido Socialista como la coalición también de Podemos Izquierda Unida en Andalucía, pero el votante de izquierdas existe, el problema es que no se le ha incentivado, no se le ha motivado para ir a votar, y esta es la reflexión que tendrían que hacer. Sí hay un espectro social que quiera votar a izquierdas, pero el caso es que haya partidos de izquierdas y con los que ellos mismos se afiancen. Dice Atisbo Futuro, el voto ideológico ha muerto. No ha muerto. Inmigración, defensa de los derechos y la igualdad de las mujeres, sanidad pública, educación pública, laicismo. No, el voto ideológico no ha muerto en absoluto. De hecho, mira, algunos hacen bandera y no les ha ido nada mal. Y cuidado, porque se empieza a especular con que en algunas encuestas a Vox se le da entrada en el Congreso de los Diputados con 50 o 60 diputados, con más de 50 diputados. Así que nos podemos encontrar con un escenario bien divertido y siempre es ideología, siempre. Algunos dicen, no es ideología, esto es otra cosa. No, siempre hay ideología detrás. Dicho lo cual, es verdad, estabais diciendo en el chat, tampoco el independentismo lo está poniendo fácil. Por supuesto que no le está poniendo fácil, porque además, a río revuelto ganancia de pescadores. Y siempre hay algún bruto dispuesto a sacar el pie del tiesto. Como dice Carlos, dice, está muy bien criticar el 155, ojalá no se aplique, pero a ver si criticamos también a los pirómanos del otro lado, porque ciertamente no dejan muchas opciones. Cuando sale alguien diciendo que tenemos que asumir como positivas la vía que desencadenó la guerra de Yugoslavia, hombre, dice, estará sacado de contexto, la frase podrá ser más o menos generosa, los medios podrán ensalzarla, atribuirla, girarla, retorcerla, todo lo que queráis. Pero lo que no puede ser es que se esté llamando a la calle a la gente, porque luego no la puedes parar. Y llevamos así 3 años. Y a ver quién es el guapo ahora que sale diciendo que hay que templar los nervios. A ver quién frena ahora una calle que, si no está desbocada, está a punto de estarlo. Vamos a celebrar un Consejo de Ministros y hay quien dice que eso es una provocación. Un Consejo de Ministros del gobierno de un país. Y la seguridad hay que garantizarla. Es que cuestionar esto es cuestionar el principio básico del comportamiento democrático. Es que ahora no se puede convocar un Consejo de Ministros porque hay un cierto clima de tensión, pero es que estaría bueno que no se pudiera convocar un Consejo de Ministros. Me parece el discurso más antipolítico que se pueda hacer, ¿no? Y comparar esto como estaban haciendo. Es que es como irse a Alsasua. No, hombre, no me vaya usted a comparar. Estamos hablando de un Consejo de Ministros del Gobierno del Estado, que además
incluso un gobierno que tiene una mirada de una cierta aproximación a buscar una tercera vía para con Cataluña. Ni siquiera estamos hablando de la situación del gobierno más duro de Mariano Rajoy en plena aplicación del 155. Hombre, es que estaría bueno que no se pudiera celebrar. Estaría bueno, porque además la responsabilidad de las autoridades es garantizar la seguridad para la normalización democrática, para que todo el mundo pueda manifestarse públicamente sin esperar. Yo en estas cosas, con las cosas de comer no se juega, y al final estamos siempre permanentemente justificando porque nos incomoda. No, mira, de cada uno tiene su responsabilidad y tiene que cumplirla en lo mejor posible, ¿no? No, me gustaba aquí una puntualización que hacía de Murian, y decía: el votante de izquierdas se le lleva diciendo 2 años que lo que piensa es de radicales y atenta contra el Estado, que también puede influir eso, ¿no? Un poco la criminalización que ha habido a otras posturas que no fuesen las de la austeridad, que no fuesen las del mercado, ¿no? Y yo creo que eso también puede que haya influido. ¿Hasta qué punto un partido puede defender a ese votante de izquierdas al que se le está diciendo que es un radical y que atenta contra el Estado las ideas que tiene? Y luego también cómo se ha derechizado el espectro político, social y económico a nivel, yo creo que prácticamente mundial. Bueno, pues esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Y ayer en esta sesión escuchamos también a Pablo Iglesias. Imagínense que subiera aquí una tribuna y dijera a alguien: oye, en su día, ¿no? Habría que indultar a Tejero, ¿no? Imagínese que alguien hubiera pedido el indulto de Tejero de los golpistas del 23F. 23 de diciembre de 1988, el Consejo de Ministros acordó indultar al general Armada, expreceptor del rey y responsable del golpe de Estado. 14 de septiembre de 1993, el Tribunal Supremo, señor Rivera, se muestra favorable al indulto de Tejero. ¿Era golpista el Tribunal Supremo, señor Rivera? Así que, en efecto, imagínense, no nos imaginamos, puesto que sucedió. Pero, mientras tanto, dice Sánchez a Rivera: elija entre Valls o Vox, porque ese es otro incendio que tenemos encima. Ahora resulta que como el día 27 tiene que conformarse el gobierno en Andalucía, muy probablemente, porque además el Partido Socialista va a intentar que todo el mundo quede retratado, muy probablemente tanto el Partido Popular como Ciudadanos formarán gobierno con el apoyo de Vox, con el apoyo de la derecha más radical. Y ya sabéis que escuchamos a Manuel Valls, que supuestamente llegaba como el hombre elegido por Ciudadanos para ser su representante en Cataluña, en Barcelona. Manuel Valls ha dicho que si van de la mano de Vox, con él que no se cuente. Que el feminismo es una actitud agresiva de un grupo de señoras muy organizadas y muy subvencionadas. Suprimir las cuotas en las listas electorales que han hecho posible la generalización de la presencia femenina en partidos y que obliga a que haya un mínimo de 40% de representación de cada género. Suprimir la sanidad pública o de la sanidad pública intervenciones como el cambio de sexo o el aborto porque son ajenas a la salud. Que los homosexuales desnaturalicen el matrimonio. Que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puedan hacer un mayor uso de la violencia y sus armas. Que hay que elegir entre la vida de un funcionario de prisiones o la vida de un preso musulmán. El que se va a la tumba es el preso musulmán. Que los delincuentes son mayoritariamente extranjeros y atacan a nuestras abuelas por la calle. Señor Rivera, Macron o Le Pen, Merkel o Salvini, Valls o Vox. Esa es, señor Rivera, la cuestión. Bueno, pues en el ABC, Sánchez se queda solo todavía más solo, dice el periódico ABC. En La Razón, la tibieza de Sánchez con Torra subleva a los varones. Y en los regionales vemos, en La Vanguardia, dice, la interpretación es diferente. Sánchez eleva el tono ante el Gobierno, pero sin cerrarse puertas. El presidente avisa de que será contundente si se vulnera la ley, pero evita aludir al 155. Los independentistas subrayan en el Congreso las llamadas al diálogo, recuerda el periódico La Razón. Y también Theresa May supera la cuestión de confianza tras anunciar que no se va a presentar en el 2022. La primera ministra británica logra el apoyo de 200 parlamentarios contra 117 y se asegura su posición como líder de los conservadores, dice el periódico La Vanguardia, que luego esto me recuerda un poco a House of Cards. Dice, no me voy a presentar, ¿cómo me voy a presentar? Ya veremos a ver si se presenta
o no se presentan. ¿Os acordáis de esto? He pensado mucho sobre lo que me pedisteis. Debo mantener una mente abierta. Y mi decisión es que no me presentaré a la reelección. Piensan que es demasiado bueno para ser verdad y lo es. Mentí en el despacho Oval antes. No quería arriesgarme esta vez. Es demasiado importante como para agafarlo. A las 9 de esta noche anunciaré mi decisión a la nación. Así que hay la memoria cinematográfica, en fin, qué cosas. En las series está todo, en las series de televisión. Todo lo que ocurre está en las series de televisión. Bueno, de hecho, seguramente habréis encontrado el meme que compara a Bascal con el del cuento de la criada. Que además dicen que es igual. Yo como todavía no he visto la serie, pues lo voy a empezar a ver. Lo que pasa es que es muy pesimista. Es que ahora es que necesito cosas optimistas. Pero es buenísima. Fui al cine el otro día. Fui a ver que se va a estrenar mañana, creo, mañana viernes. Es una película de humor, no es una secuela porque no tiene nada que ver, pero de los mismos de los de 8 apellidos vascos. Y entonces una película de estas divertidas, una comedia y me lo pasé muy bien. Y entonces salía y me miraban, es una película de Emilio Martínez Lázaro. Y entonces cuando salí me decían, joder, pero si es que estabas... La verdad es que el cine se estaba partiendo de risa. La película se llama Mi amor perdido. Y entonces es una cosa así, pues como de comedia. Y entonces decían, joder, pues no sé, me decía un amigo, dice, pues yo tampoco la he visto muy... Y digo, es que estáis todos muy serios. Digo, es que estáis muy serios. Digo, yo entiendo que el clima es asfixiante. Es verdad, cuidado con dejarnos llevar por el clima que nos está invadiendo, porque hay un pesimismo generalizado absolutamente brutal. El otro día, además, lo que pasa es que como no tengo esa ultramemoria, no me voy a acordar de quién lo escribía, pero sí que leí un artículo en el que hacen una reflexión sobre la necesidad de recurrir al humor, sobre todo en tiempos tan grises como los que estamos viviendo. Y es verdad, de hecho, yo creo que por eso tiene tanto éxito el humor en tiempos como los que estamos viviendo. Sí, está así. Bueno, el caso es que... Sí, necesitamos un poquito de humor y dejar de tomarnos tan en serio de una vez, porque ya resulta un poco cansino. En el Correo Vasco, el gobierno vasco ha abocado a prorrogar el presupuesto al fracasar el acuerdo de Bildu, dice el Correo en su portada. En el periódico de Cataluña, Sánchez avisa a Torra con el peso de la ley. En el Heraldo de Aragón, dice, los sindicatos y la DGA critican que Endesa no presente un plan ante el cierre de la térmica. El consejero delegado de la compañía no detalló ninguna de las medidas, no hemos visto nada más concreto. El gobierno de Aragón, los alcaldes, los sindicatos criticaron con dureza a Endesa por no concretar su plan económico para las cuencas mineras, dice el Heraldo de Aragón. Y también el director del Archivo de la Corona de Aragón achaca el bloqueo a una cuestión política. La muestra conmemorativa se inauguró ayer con escasa presencia institucional, dice el Heraldo de Aragón. También en la Crónica de Badajoz, bueno, mucha noticia de corte local. Ibercaja vende el edificio de San Francisco a Caja del Almendralejo. Es que luego nos decíais que leamos los periódicos regionales, pero muchas veces ocurre que las noticias que llevan a su portada pues son de esta naturaleza y entonces nos despistan un poco. Porque claro, cuando uno habla de Cataluña, el estatuto, el gobierno o la relación con el gobierno central, al final es un asunto que termina afectando a todo el país, directa o indirectamente, porque afecta también al presupuesto general, y a las tensiones, digamos, de las relaciones interterritoriales, pero hay asuntos que son más concretos que es más difícil darles cobertura. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Sigue con nosotros porque todavía tenemos que ver muchas cosas, pero en efecto ayer Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados anunció contundencia si no se cumple la ley. Todo lo que se sitúe fuera de la Constitución, fuera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, contará con la respuesta, y lo voy a decir de manera muy sosegada y pausada, para que se me entienda claramente, contará con la respuesta firme pero serena, proporcional y contundente del Estado social y democrático de derecho. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía.
Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia... ¡Quiete todo el mundo! Dime, que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por tráfico. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues os lo había anunciado, estábamos tratando de conectar con Clemente y además en este espacio que dedicamos todos los jueves a hablar sobre la memoria histórica, porque en las últimas horas hemos conocido el transcurso de este juicio que nos tiene tan extraordinariamente preocupados. Clemente, muy buenos días. Hola, buenos días. Y está también a la escucha Emilio Silva. Emilio, muy buenos días. Buenos días. Porque claro, nos encontramos ante un juicio, decíamos al principio del programa, que pone también, Emilio, retrata la justicia española. ¿Cómo es posible que se pueda celebrar misas con este corte de exaltación de esta naturaleza, que eso no se ponga en cuestión y que, sin embargo, tratar de documentar esto termine en los tribunales? Es una cosa absolutamente escandalosa. Bueno, forma parte de la impunidad de la dictadura y este suma otros muchos casos en los que ha habido juicios contra personas que trataban de contar la verdad. Hay un libro que se titula Callar al mensajero, del historiador Francisco Espinosa, que recoge decenas de casos judiciales en los que alguien ha sacado un documento a la luz o una información y acaban los tribunales pues por acusaciones de delitos contra el honor o por otro tipo de delitos,
y es bastante habitual, ¿no? De hecho, bueno, pues hemos tenido ahí la organización Manos Limpias, que ha sido premiada hace unos años por la Fundación Francisco Franco, y que de alguna manera esta organización se ha dedicado pues a tumbar el juicio contra el franquismo en la Audiencia Nacional. Quiero decir, si saben que tienen un hueco ahí en los tribunales. La justicia española, si se caracteriza por algo, ha sido por una enorme endogamia, porque bueno, no tuvo ningún tipo de fractura con la dictadura, y de hecho hace 10 años el 60 y pico % de los miembros del Tribunal Supremo han iniciado su carrera como magistrados jurando fidelidad a los principios del movimiento, ¿no? Entonces, bueno, esas raíces todavía están ahí, y hay organizaciones que saben que, bueno, de vez en cuando lanzan esa portería y marcan un gol. Porque, Clemente, ponnos sobre antecedentes. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ibais a documentar? Porque realmente nos ha llamado mucho la atención saber que se estaban celebrando estas misas. Hasta este momento lo desconocíamos completamente. ¿Cuáles son los antecedentes de este asunto, el contexto? A ver, el contexto brevemente es... estamos hablando del Monumento a los Caídos que hay en Pamplona, en el puro centro urbano de la ciudad. Hay que decir que es el segundo monumento de exaltación franquista más grande del Estado después del Valle de los Caídos, de Cuelgamuros, pero es el único que está en un entorno urbano, es decir, está al otro lado de la avenida principal de Pamplona, que empieza en la Plaza del Castillo, que va a entendernos es como la plaza central, la plaza mayor de Pamplona. Bueno, pues esa avenida, la cierra en el otro lado el Monumento a los Caídos de Pamplona. El Monumento a los Caídos, para centrarnos brevemente, es un monumento que los requetés, que dieron el golpe de Estado en el 36 junto con el general Emilio Mola, bueno, pues le levantaron cuando murió, cuando se mató en el año 37. Desde entonces decidieron levantar un monumento en su honra, porque de alguna forma estaban decidísimos, ¿no?, a su participación en el golpe de Estado. Entonces, bueno, se mata al general Mola, termina la guerra civil, en los años 40 se construye este gigantesco monumento, fundamentalmente en honor a Mola, y en honor, como se dice en el frontispicio del monumento, sus muertos en la cruzada, ¿no? Navarra a sus muertos en la cruzada es el título oficial del monumento. Bueno, entonces este monumento funciona como tal durante toda la dictadura. Franco lo inaugura en el año 52. En el 61 son enterrados allí los generales Mola y Sanjurjo y otros voluntarios requetés. Y desde el inicio de la construcción y de la existencia del monumento, pues hay una entidad que es la que nos demanda a nosotros ahora, que se llama Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, que es, digamos, el corazón, ¿no? Es el core, es el núcleo del monumento. Es una entidad que se funda por excombatientes requetés, es decir, como yo dije ayer en el juicio que terminó ayer, son los asesinos del 36, son los asesinos que en Navarra produjeron la muerte de más de 3.500 personas inocentes, que levantan el monumento, ayudados por el obispo de Pamplona entonces, Marcelino Olaechea, que fue la primera autoridad de la jerarquía católica en España que dijo aquello de que esto no es una guerra, sino que es una cruzada. Y bueno, esta hermandad de caballeros voluntarios de la Cruz, que tiene esas no sé, reminiscencias tan... No sé, el otro día una persona me decía, me ha entrado el miedo en el cuerpo cuando se ha hablado de esta hermandad, ¿no? Me suena a los templarios. Bueno, no son los templarios, están mucho más cerca, ¿no? Como he dicho antes, son los asesinos del 36. Y a diferencia de la Delegación Nacional de Excombatientes, que es en quien se fijan para fundarse, bueno, pues ha seguido activa hasta nuestros días, ¿no? Entonces, bueno, han realizado ceremonias, misas, todo tipo de ceremonias de culto en la basílica del propio monumento, pero a raíz de la donación del monumento en el año 1998 por parte del Arzobispado de Pamplona al Ayuntamiento, bueno, pues ellos quedan relegados, por una estipulación del contrato de donación, quedan relegados a la cripta del monumento, ¿no? Entonces, en esa cripta, día 19 de cada mes, todos los días 19 de cada mes, realizan una misa y un Vía Crucis en honor a los golpistas Mola, Sanjurjo, que estaban allí enterrados, y a todos los muertos, a sus muertos en la cruzada, como ellos dicen, ¿no? Este es un poco el contexto de la hermandad y del monumento. Y vais a hacer un documental, y entonces teníais la idea de retratar, entre otras cosas, la historia de ese monumento. Claro. Y grabar lo que allí sucedía. Ese es el detonante del juicio, ¿no? Sí, nosotros pertenecemos a un colectivo que se llama SER. Quisimos poner un poco el debate sobre el monumento encima de la mesa, un debate que por otra parte lleva muchos años activo en la ciudad. De hecho, ahora mismo está inmersa en un concurso de ideas para ver qué hace la ciudad con el monumento a los caídos, si lo resignifica, si lo tira, en fin, qué se hace con ese engendro, ¿no? Entonces quisimos poner un poco el debate sobre la mesa en unas jornadas.
Nosotros, Carolina y yo, como profesionales de lo audiovisual y del documental, quisimos aportar un documental a las jornadas y, bueno, en ese documental una parte imprescindible, desde luego, era la celebración de las misas, que desde hace muchísimos años están siendo discutidas y contestadas por una grandísima parte de la sociedad de Navarra, una grandísima parte representada por sus propias instituciones, porque en el año 2015 pues el Parlamento Foral, el Parlamento de Navarra, denunció la existencia de las misas, instó al Gobierno de Navarra que se terminase con las misas, el propio Ayuntamiento de Pamplona hizo lo propio, se elevaron preguntas al propio Parlamento Europeo. Este mismo año, 2018, en el contexto del juicio que estamos envueltos, el Parlamento Foral se ha vuelto a pronunciar, el Ayuntamiento de Pamplona se ha vuelto a pronunciar, es decir, es un contexto de interés general, que es lo que yo ayer argumenté delante de la jueza, ¿no? Hay un interés general absoluto sobre las misas y una contestación, una discusión sobre las misas, y lo que quisimos fue incluir esas misas en el propio documental, pues porque forma parte imprescindible de él. Emilio, esto, claro, lo que nos llama mucho la atención también, ha habido una cierta desidia en los medios de comunicación con este asunto. Es extraordinariamente grave. Se puede producir un acto tan poco, digamos, o tan simbólicamente antidemocrático y no pasa nada, pasa sin pena ni gloria en los medios. Y dos personas que pretenden retratar lo que allí ocurre son los asediados. Las reminiscencias de esto me preocupa mucho cómo salpica también a la cuestión jurídica, pero también vemos cómo tampoco tiene mucha repercusión social, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos una cultura de los derechos humanos, o una infracultura de los derechos humanos más bien, ¿no? Ahora se acaba de conmemorar el lunes el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero en España prácticamente, en el Estado español, no se enseñan. Se puede ser licenciado en Derecho sin haberlos leído siquiera un renglón. Quiero decir, hay toda una política precisamente para anestesiar o insensibilizar a la sociedad y permitir la convivencia con este tipo de simbología y estos casos, ¿no? Yo también tuve que ir por un juicio hasta el Tribunal Supremo por citar un sumario militar en un libro, y bueno, pues hubo suerte a mí que me salvó una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre lo que se llamaba el reportaje formal, e incluso generando jurisprudencia, pero como la justicia muchas veces es una lotería, pues el fallo anterior al Supremo, que fue contrario, los abogados decían, esto está liquidado, en un mes sabemos la sentencia. Pasó un año y 3 meses, y entonces fue contra nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que forma parte de esa cultura en la que se convive con total normalidad con cosas que deberíamos rechazar de manera casi primaria, ¿no? Y puede ser un juicio como este, que es muy grave. Hemos visto, digamos, la actuación de la policía en Baleares con estos 2 periodistas que estaban sacando a la luz información de la corrupción, ¿no? Cosas que deberían ser impensables en una democracia, y no solo son pensables, sino que suceden y no pasa nada, ¿no? Y esta anestesia pues está totalmente presente en nuestra política. Hay que recordar que a unos cientos de metros de la residencia de todos los presidentes del gobierno que ha tenido el Estado español, pues hay un Arco de la Victoria, donde el otro día Greenpeace colgó esa pancarta diciéndole a Pedro Sánchez que no se pasara los derechos humanos por el Arco del Triunfo. Ese arco celebra la victoria de los ejércitos de Franco, de Hitler y de Mussolini. Y todos los presidentes del gobierno han tenido que pasar por ahí montones de veces con su coche oficial, y a ninguno le ha molestado que se esté celebrando con ese monumento un golpe de Estado y lo que supuso, ¿no? Entonces, forma parte de una especie de mala educación, ¿no? Y yo creo que precisamente cuando la sociedad civil ha empezado a romper lo que fue ese pacto de silencio en la transición, a buscar justicia, a poner encima de la mesa las condecoraciones de los torturadores, estas misas franquistas, pues es cuando hay una derecha extrema que se sentía bien representada en el Partido Popular y que de pronto ve que necesita de alguna manera quitarse los disimulos, ¿no?, que construyó en la transición para aparentar que era democrática, y ahora estamos viendo, ¿no?, lo que estaba ahí latente y que está saliendo a la luz, pues de esa forma en el Parlamento andaluz y en muchas cosas que están ocurriendo últimamente. ¿Y cómo fue la sesión del juicio, Clemente, las sesiones? Porque bueno, estáis preocupados, entiendo.
Sí, estamos muy preocupados. Además, en relación a lo que hablabais antes, ¿no? Estamos muy decepcionados con el Poder Judicial en general, ¿no? Creemos que hay una dejación de responsabilidades absoluta, ¿no? En primer lugar, pues hubo una intervención policial, que es lo que es una intervención policial. Luego el juez de instrucción dio pábulo a las quejas de la hermandad, de la que hemos hablado antes. Y luego estamos muy decepcionados con la actuación de la Fiscalía, ¿no? En las dos sesiones del juicio ha sido absolutamente, a nuestro modo de ver, aberrante, ¿no? Y bochornoso, ¿no? La Fiscalía, lo he recordado muchas veces, ¿no? Las funciones de la Fiscalía están reguladas en la propia Constitución, ¿no? El artículo 124, ¿no? Tiene que defender los derechos de los ciudadanos y tiene que defender el interés general, y sin embargo ha dado absoluta cobertura, ¿no? A las actividades de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, como he dicho antes, ¿no? Una entidad que se dedica a hacer esas misas mensuales es el corazón del Monumento a los Caídos de Pamplona, realizando una absoluta y permanente humillación a las víctimas, ¿no? De los asesinatos del 36. Entonces, la fiscal ayer en su alegato final se mostró tremendamente insensible, absolutamente insensible al dolor de las víctimas. Llegó a decir que la cripta donde estuvieron enterrados los generales Mola y Sanjurjo, y la cripta donde esa hermandad celebra las misas mensuales, era como el salón de estar, ¿no? De cualquier domicilio particular, y no se podía de alguna forma vulnerar su intimidad. Es decir, comparar esa cripta del golpe de Estado, ¿no? El corazón del golpe de Estado en el 36, donde está el director, el general Mola y Sanjurjo, que estaba llamado a ser el jefe de ese directorio militar, llamarlo el salón de estar, nos pareció realmente un absoluto insulto, ¿no? Y eso es la Fiscalía, eso es muy preocupante porque la Fiscalía nos representa a todos. Entonces aquí hay un problema mucho más grave de lo que parece. ¿Quién nos denuncia? Perdón, Emilio. Yo quería... Sí. Yo quería añadir... Emilio. No, sí, eso es va en el mismo sentido, ¿no? Nos denuncia un miembro de la hermandad de una manera particular, ejerce la acusación particular con un abogado particular. Entonces es muy curioso, ¿no? También porque la Fiscalía no apoya únicamente ese miembro, a esa persona particular de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, sino que, digamos, se hace representante del conjunto de la hermandad. Eso es una muestra más de eso que estoy hablando, ¿no? De ese bochorno, ¿no? De ese despropósito que supone que una ente que nos tiene que representar y defender a todos y como ciudadanos, pues decida apoyar de una forma inequívoca y descarada a una entidad que lo único que hace es humillar a las víctimas. Me parece una auténtica vergüenza. Ayer lo dije en mis últimas palabras, ¿no? Las víctimas, hay otras víctimas, ¿no? Que tienen una ley específica y está muy bien que estén defendidas y amparadas por la ley ante cualquiera que quiera humillarlas, pero es que hay unas víctimas absolutamente protegidas y desprotegidas por el Poder Judicial. Entonces, creemos que es una auténtica vergüenza. En esto, Emilio, si podéis explicarnos, si podéis contarnos quiénes son esta gente de la hermandad, porque hemos visto algún artículo que se había publicado, hoy referenciaba algo público.es, pero una organización de corte casi secreto, casi clandestino, que tenía como norma, ¿no? ¿Cómo es su...? No. Bueno, sí, Emilio, ¿quieres hablar tú? O... No. Yo quería solo comentar que si en ese recinto se hubiera dado un recinto que es de propiedad municipal, en una comunidad foral donde mataron a más de 3.000 civiles, porque allí no hubo guerra, fue una pura limpieza política, ¿no? Si lo que hubiera habido es una misa o se celebraran misas de reconocimiento a los responsables de crímenes del terrorismo, por ejemplo, pues la Fiscalía de oficio seguramente hubiera mandado allá a la policía, ¿no? A impedirlo. Entonces, lo que está escenificando esto también es ese Estado que tiene unas víctimas de primera clase y otras de segunda o de tercera, ¿no? Y no hay que parar de insistir que a un Estado democrático le tienen que doler todos los dolores. Y no puede ser que, dependiendo del discurso del asesino, si uno quiere una España unida y eterna, no hago nada, y si lo que quiere, entre comillas, es romperla, sí hago algo, ¿no? Y eso no puede ser. El dolor que han padecido esas personas, todas las personas que han padecido ese dolor, le tienen que doler a un Estado democrático. Entonces no puede ser que las familias de esos asesinados en Navarra vean cómo en un espacio público, con dinero público, se permitan esos actos de enaltecimiento y homenaje a unos golpistas que causaron en Navarra y en todo el Estado la desaparición
de miles de personas, ¿no? Entonces, bueno, pues esta gente, y yo particularmente, yo crecí en Navarra, donde estuve viviendo hasta los 14 años en Pamplona, y el miedo que se vivía ahí en mi familia, por ejemplo, cuando yo le preguntaba algo a mi padre sobre mi abuelo, ¿no? Y me contaba alguna cosa, pero la insistencia en que fuera de casa ni se te ocurra hablar de esto, ¿no? Porque como que eso podía ponerme en peligro, ¿no? Pues esa situación de peligro que parece que todavía existe, ¿no? Porque alguien no puede expresar libremente, pues ni puede informar libremente, ¿no? Entonces a mí, por supuesto, no me interesa lo que hace esa hermandad, por supuesto que me agrede lo que hace esa hermandad como miembro de una familia que fue, entre comillas, destrozada por esa violencia política, y también como un ciudadano en una democracia que no quiere que eso se pueda permitir, ¿no? Claro. No, te preguntaba, Clemente, lo de la hermandad, porque hay un artículo en Nueva Tribuna, a cuenta de lo que os ha ocurrido, que contaba que la hermandad nace porque, finalizada la guerra civil, el espíritu de la cruzada corría peligro, desaparecidas sus causas, y decían, se podrían desaparecer o amortiguar o dormir de forma ineficaz y como perfume antiguo encerrado en herméticas redomas, decían. Entonces se fundaba esta especie de grupo que dicen, una mezcla de guerreros y de monjes, en fin, que el asunto es un poquito... Ese es el retrato que hacía Nueva la hermandad, exacto. Bueno, hay que tener en cuenta que esta hermandad, bueno, son los radicales entre los radicales, es decir, son excombatientes requetés. Los requetés, como hemos hablado antes, fueron el motor del golpe de Estado, fue lo que finalmente llevó a Mola, en Pamplona, a decidirse a dar el golpe de Estado, porque contaba con una fuerza paramilitar de decenas de miles de personas armadas, perfectamente entrenadas, que una vez que se dio el golpe de Estado convirtieron Navarra, digamos, en nuestro particular Estado Islámico, ¿no? Una tierra, bueno, como el resto de lugares del Estado, ¿no? Donde se asesinaba a las gentes en los pueblos simplemente por pensar de manera diferente, ¿no? Entonces, bueno, ellos extendieron este fanatismo carlista, son carlistas, ultra religioso, ultra católico, lo extendieron a toda la guerra, lo ganaron la guerra, y luego, una vez terminada la guerra, ellos tuvieron también sus roces con el aparato franquista o falangista. Bueno, pues ellos decidieron mantenerse, ¿no? Como he dicho antes, copiaron a la Delegación Nacional de Excombatientes, se constituyeron en una propia delegación de excombatientes, y en sus primeros estatutos se dice textualmente, ¿no? Se dice que se crea para mantener íntegramente y con agresividad, si fuera preciso, el espíritu que llevó a Navarra a la cruzada por Dios y por España. Entonces, bueno, es una gente que ese espíritu lo han llevado hasta hoy en día. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, no recuerdo exactamente el año, pero fue en la década de los 40, la hermandad dirigió una carta a Franco absolutamente enfadada, pero enfadada hasta extremos que inimaginables. Prácticamente le discuten a Franco pues que hay una persona que es Pedro Laíra Entralgo, la persona del régimen, bueno, pues que en algún escrito, en algún artículo, discutió el carácter de cruzada de la guerra, ¿no? Entonces ellos absolutamente se enervan, ¿no? Se enloquecen, ¿no? Enloquecen y le dicen a Franco que hay alguien que discute el carácter de cruzada. Es esta gente, ¿no? La que continúa exactamente igual hasta nuestros días, ¿no? Hay un parrafito que dice, lo tengo delante, lo puedo leer, ¿no? En el año 41 tenían ellos, digamos, la voluntad de dirigir la conducta moral de toda la sociedad, ¿no? Entonces, textualmente le dicen a alguien, en una carta que escribe, ¿no? Dicen, imagínense usted a 40.000 voluntarios requetés, por ejemplo, cargados de méritos de guerra e intérpretes legítimos del pensamiento de los muertos, que estuviesen dispuestos a decir, esas costumbres, ese cine inmoral, etcétera, no es lo nuestro, no es aquello por lo que salimos a luchar y ellos dieron su vida. Es decir, aspiraban a controlar absolutamente pues los rumbos y el destino de toda la sociedad. Y continúan activos y vigentes, ¿no? Eso es lo más triste de todo. ¿Cuándo tenéis que saber algo del resultado del juicio? Pues no, eso ya depende un poco de los calendarios judiciales. Yo creo que hay un plazo de hasta un año, ¿no? Para conocer la sentencia. Un año, creo. Pues... La petición es muy alta. La Fiscalía ayer se mantuvo en su petición de 2 años de cárcel, 12.000 euros de multa para cada uno, y la acusación particular, en nombre de esta persona de la hermandad, le pidió a la jueza que elevase la petición al tramo alto, digamos, de la condena. El delito se contempla de 1 a 4 años y elevó para que lo hiciesen el tramo alto, es decir, pues de 2 años y medio a 4 años. Y ahí estamos, esperando. Pues Clemente Bernat, te deseamos muchísima suerte también en esto. Muchas la gracias. justicia se va a retratar y es un escaparate perfecto para saber
cuántas asignaturas pendientes tiene todavía nuestra democracia. Clemente Bernard, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Emilio, hablamos la semana que viene. Muchísimas gracias. Muy bien. Un abrazo, cuídate. Un abrazo, Resistencia. Adiós, cuidaos. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues dentro de esta mirada que ponemos sobre la agenda, hay una parte de agenda setting, ya lo sabéis, el primer tramo del programa, y también hay una agenda bien diferenciada, la agenda de la cafetera, con esas informaciones que a lo mejor no ocupan las portadas de los periódicos, pero que sabemos tienen que tener un lugar destacado en la agenda mediática, María. Sí, empezamos con una información que tiene que ver con Proactiva Open Arms. Nos enviabais esta información a lo largo del día de ayer, y es que una fiscalía siciliana confirma su acusación por, dicen, favorecer la inmigración ilegal contra 2 miembros de esta ONG. La investigación preliminar de la Fiscalía de Ragusa se resuelve con una nueva acusación de violencia privada, dicen, contra la jefa de misión de la ONG, Ana Isabel Montes, y el capitán Mark Reich. Los investigados tienen 20 días para adjuntar nueva documentación, tras la que los fiscales pedirán ante un juez el cierre del caso o el envío a juicio, y la ONG, por su parte, denuncia que atacan a los que salvan vidas y el mundo calla frente a las violaciones sistemáticas de los derechos básicos. Y en este contexto, Galgo Callejero nos hacía llegar la información de que ONGs y varios expertos sobre el pacto migratorio alertaban de que su significado político es importante, pero temen que no se cumpla. Organizaciones especializadas y expertas analizan el Pacto Mundial para la Migración aprobado en la cumbre de Marrakech, que concluyó este mismo martes. Por su parte, Amnistía Internacional dice que es menos ambicioso de lo deseable porque va a depender mucho de la voluntad política, pero el mensaje que lanza es importante y ya sabemos qué pasa cuando estas cosas dependen de la voluntad política. En esta información explican que piden medidas concretas a los gobiernos para su aplicación, entre ellos al español, como el cese de las devoluciones en frontera. Y en otro orden de cosas nos vamos hasta el cuestionamiento de la monarquía española. El Senado rechaza una moción de Bildu para acabar con la inviolabilidad del rey. El Pleno del Senado rechazó este miércoles, con 202 votos en contra frente a 41, una moción de EH Bildu que planteaba abolir, decían, la arcaica y antidemocrática monarquía, acabar con la inviolabilidad del rey y volver a evaluar esta institución en las encuestas del CIS, porque, recordamos, ya no se hace la pregunta a la valoración de la opinión pública española sobre la monarquía. A esta moción votaron por la abolición propuesta por EH Bildu los senadores de Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV y Compromís, mientras que la mayoría contraria a la iniciativa fue defendida por PP, PSOE, Ciudadanos, UPN y For Asturias. Se abstuvieron Coalición Canaria, Nueva Canarias y la agrupación socialista Gomera. Y efectivamente se rechazó esta moción de Bildu para acabar con la inviolabilidad del rey. Y para terminar esta información, volvemos al caso del que hemos hablado y que de hecho ha hecho también mención Emilio Silva,
el caso de la incautación de materiales en Europa Press y el intento en Diario de Mallorca. Y es que tanto Europa Press como Diario de Mallorca se querellan contra el juez que ordenó la incautación de material en Baleares. La agencia Europa Press y Diario de Mallorca presentarán este jueves una querella conjunta contra el juez que ordenó el martes la entrada de agentes de la Policía Nacional en las sedes de sus delegaciones en Baleares. Allí intervinieron el teléfono móvil de una periodista, ordenadores y diversa documentación en el marco de una investigación dentro del caso Cursac, que investiga los lazos entre el empresario Bartolomé Cursac y agentes de la policía local de Palma de Mallorca. La querella se presentará por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista. En este mismo contexto, más de 200 periodistas han firmado un escrito contra la incautación judicial de los móviles de 2 periodistas. Como decimos, más de 200 periodistas se han adherido a un escrito de protesta por la decisión de un juez de Palma de Mallorca de requisar los teléfonos móviles y ordenadores de estos 2 periodistas para aclarar el origen de una filtración en el marco del llamado caso Cursac. El escrito ha sido entregado en mano a la Fiscal General del Estado, María José Segarra, y se ha registrado en el Consejo Fiscal. Los periodistas consideran la medida adoptada por el juez Miquel Florit, con el aval de la Fiscalía, un hecho gravísimo y dicen que pone en riesgo el derecho a la información. Sí, esto quería hacer yo un pequeño apunte porque no lo he querido tomar como tema central porque muchas veces se nos observa, se mira a la profesión cuando dice, bueno, es que solo os preocupáis cuando os afecta a vosotros. Entraron un grupo de policías y pidieron datos, documentos y los teléfonos móviles de una serie de periodistas que estaban informando sobre este importantísimo caso de corrupción que afecta a estamentos policiales, estamentos jurídicos. Digamos que es un asunto extraordinariamente grave. Y a los periodistas que estaban hablando de eso, ni más ni menos que de Europa Press, que no son precisamente, en fin, sospechosos de tener un blog de local de oscuros o desconocidos intereses, Europa Press. Y va la policía y les pide los teléfonos móviles. Es un atropello de una naturaleza, porque además hay una cuestión que siempre defendemos. Al final, los medios de comunicación son diversos. Hay medios en los que te puedes sentir representados, otros en los que te puedes sentir solo un poquito representados, otros en los que te sientes representado a veces y otros a los que puedes detestar. No pasa nada, en eso consiste la democracia. Pero los medios de comunicación tienen que ser una herramienta para los ciudadanos, una herramienta que les permita tener diferentes perspectivas de la actualidad más allá de el discurso oficial general, que tengan diferentes aproximaciones a la actualidad. Y con esa herramienta tú luego ya vas a votar. Esto en el mundo anglosajón está absolutamente considerado y aquí en España nos podemos permitir, para empezar, nadie va a pasar información a un periodista si cree que puede terminar en manos de la justicia. Por eso las fuentes tienen que ser secretas. Por eso el derecho del periodista tiene que ser a mantener la confidencialidad de las fuentes. Porque tú llegas a acuerdos con algunas fuentes, esto sucede en ocasiones en algunos reportajes de investigación, les garantizas que no vas a desvelar el nombre y gracias a eso puedes informar a los ciudadanos de las tramas y de las corruptelas y de cuestiones oscuras y que están opacas a la vista de los ciudadanos. Bueno, pues es una auténtica vergüenza. Por fortuna, Europa Press, en lugar de dejar a sus periodistas arrinconados, lo ha llevado a los tribunales, porque es un atropello a un aspecto de los derechos civiles que es verdad, en este caso afecta a la profesión, pero que afecta a los derechos civiles. Así que hay un auténtico terremoto entre la profesión. Bueno, perdón, Mary, que ibas a decir algo. No, yo es que lo veo bastante claro, vamos, o sea, de hecho también hacían bastante referencia a varios periodistas a que no es tanto una cosa que haya que defender por el periodismo, sino también por el derecho a la información y por seguir consiguiendo información a través de fuentes, porque, como decías, se queda desamparado el periodista a la hora de conseguir esas fuentes de información y poder dar sus propias informaciones. Pero bueno, son pues pequeños detalles de esta nuestra democracia, cada vez más mejorable. Estás escuchando La Cafetera. Yo veo que el chat está como muy enredado con el asunto catalán. Ha sido culpa mía porque he colocado una perspectiva que ya sé que no han gustado. Yo voy solamente a pedir una cosa y va a ser la última vez que lo haga además porque no me gusta meterme en las polémicas ajenas. Pero es bastante conveniente, buscadora, Inma, lo digo por vosotras,
colocar el debate en el asunto que se está tratando, no en el ad hominem, no cuestionar a alguien, sino, en todo caso, cuestionar de lo que se está hablando. Suele ser un buen consejero, porque, por otra parte, creo que os habéis perdido un debate interesantísimo sobre lo que está ocurriendo con dos personas que, por intentar rodar una misa de corte franquista, se encuentran ahora sentados en los tribunales. Pero suele ser bastante conveniente no enfocar el asunto desde la perspectiva de la ad hominem, atacar a la persona que está hablando en lugar de decir, pues yo no estoy de acuerdo porque creo que esto es importante, tal, que nos serviría a todos, sería un ejercicio mucho más educativo y formativo para todos. Pero, bueno, es el momento de la sobremesa cafetera, es el momento en el que colocamos las tazas en un lado. Y ayer estuve en un sitio que quería contaros, porque estuve con Manuela Carmena, con la alcaldesa de Madrid, que fue bastante interesante. Porque resulta que es que ayer le daban un premio. Hay una revista que se llama Man on the Moon, que es de una editorial que se llama Spain Media, que hace revistas así como muy contundentes, Rob Report, Forbes, algunas revistas así muy bien trabajadas, con un papel muy bonito. Entonces la lleva un amigo mío que se llama Andrés Rodríguez, que lo llevan con mucho ingenio y entonces organizó una comida con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, porque le daban el premio de persona del año. Y entonces le ha hecho una sesión de fotos maravillosa a García Alix, que va en la portada de esta revista Man on the Moon, y entonces organizaron una comida como para darle el premio a Manuela Carmena, este reconocimiento. Han elegido como varias personas influyentes del año y la persona destacada ha sido Manuela Carmena. Y entonces habló con bastante tranquilidad, era una comida, había igual 15 o 20 personas, no había mucha gente, pero habló con bastante calma. Pues un poco con el ambiente que se había creado allí también de mucha, digamos, de una cierta confiabilidad. Y contó, que yo lo tuiteé, dije igual no, esto muy bien, porque no sé muy bien que no quería presentarse. Pero que no solamente no quería presentarse, sino que la tuvieron que empujar para presentarse a la alcaldía. Y entonces me prometió después que iba a venir al programa. Y que iba a venir a pasar la mañana físicamente aquí con nosotros, sí. Me dijo, sí, vamos a dejar que pasen las Navidades. Tengo muchas amigas fanses. Pero es que pasó una cosa muy llamativa. Allí estaban en esa comida, había gente de todo tipo. Estaba, por ejemplo, Óscar Mariné, el diseñador, que es un diseñador maravilloso. Estaba el impulsor de Subterfuge, ¿sabes? Que además es absolutamente encantador. Estaba también los de señora Rushmore, la agencia de publicidad, aquella que puso un cartel que se llamaba Parlem. Un cartel en la Gran Vía que provocó un auténtico movimiento que decía Parlem, y entonces fue muy revolucionario. Había gente de diversos, también había algunos periodistas, había periodistas jóvenes más desconocidos, que estábamos allí un poquito entre el tal, había algún periodista más conocido, pues yo que sé, estaba Pedro J. Ramírez, estaba Miguel Ángel Aguilar, y yo estaba sentado al lado estaba Rosa Montero también, estaba Arsenio Escolar, y yo estaba sentado al lado de Arsenio Escolar. Y entonces fue muy interesante porque Manuela Carmena lo que provoca es auténtica devoción. Y entonces yo vi a gente como Pedro J. Ramírez entregado a Manuela Carmena, o como Miguel Ángel Aguilar entregados a Manuela Carmena, y eso que son, digamos, cortes diferentes, ¿no? Pero me pareció muy llamativo. Se ha convertido la alcaldesa de Madrid como en un personaje bastante icónico. Y es que, además de ese desparpajo natural que tiene, que es muy simpática, porque tiene una parte muy educada, que yo creo que es lo que ha conseguido que se la respete bastante, aunque la atacan desde los medios y con alguna frecuencia, pero se la respeta bastante por la amabilidad que tiene y porque nunca entra metiendo el dedo en el ojo, siempre está... Sí. Bueno, yo creo que la autenticidad, ¿no? Es un personaje que es bastante auténtico. Pocas contradicciones le encontrarán a Manuela Carmena en su discurso. De hecho, más de una vez ser tan auténtica le ha costado alguna crítica, ¿no? Pero, bueno, ¿hablasteis también de la plataforma que va a liderar? ¿Cómo se va a conformar o no? No, porque todavía está bastante en el aire. Está bastante en el aire, sí. No, y yo creo que es todavía un poco pronto para eso. Pero sí, por ejemplo, yo le pregunté por las tensiones que hay dentro desde el comienzo, desde que llegaron al ayuntamiento, primero con algunos concejales y después con
pues lo que ha ocurrido ahora después, ¿no? Entonces defendí un poco al equipo, la necesidad de continuar en el equipo, la gente, pues la valía de la gente que la rodeaba. Y cuando le pregunté, bueno, pero ha habido discrepancias y ha habido gente con la que ha habido tensiones. Entonces vino a decir algo así, no lo recuerdo con mucha precisión, o sea que no lo achaquéis directamente a sus propias palabras, pero vino a decir algo así como que las diferencias que había tenido con concejales, con gente a su alrededor, estaban más relacionados en lo personal que en lo, digamos, en lo ideológico o en los proyectos o en las propuestas, que muchas veces se achacó, bueno, es que son más radicales que Manuela Carmena, y decía yo, dijo ella algo así como no tenía más que ver con lo personal que con las propuestas, los debates que se pudieran dar técnicos, internos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me sorprendió mucho ver a gente tan entregada a Manuela Carmena, ¿no? Yo la conozco desde hace muchos años y entonces tengo mucho respeto por una persona que además conozco bien la cualificación de Manuela Carmena, pero me sorprendió mucho ver cómo en perfiles tan diferentes, y todos hablaban con una emocionalidad de Madrid, de los... yo iba a decir, sí, como los oscuros callejones. Ya os contaré alguna cosa de las que pasan por ahí dentro. Bueno, es que yo creo que también aglutina un voto moderado de la izquierda, o incluso gente del otro lado, ¿no? Yo creo que sobre todo no tanto por su personaje, que también, sino también por la gestión del ayuntamiento. Y estas elecciones, pues, se juega precisamente eso, valorar la gestión del ayuntamiento liderado por Manuela Carmena. Sí, pero bueno, el caso es que ayer se le entregó este reconocimiento Persona del Año Manuela Carmena en esta que forma parte de la portada de Man on the Moon, con esa sesión de fotografía realizada por Alberto García Lix, que también estaba allí, que además fue muy gracioso porque le preguntó Andrés Rodríguez, le dijo, bueno, cuéntanos cómo ha sido fotografiar a Manuela Carmena, y Alberto García Lix, que es un increíble fotógrafo, qué capacidad para retratar, mira qué imágenes, es que me gusta muchísimo. La sesión de fotografías es una auténtica preciosidad, está muy bien, es muy bonita, pero Alberto García Lix, digamos que todo lo que tiene de extraordinario fotógrafo lo tiene de ausencia de locuacidad. Miró y dijo, ¿cómo? A mí me interesa el clic, apretar la cámara y tal. Pero es un artista fabuloso. Bueno, fue muy interesante, la verdad. Fue una comida estupenda. Me hinché a comer. Sí. ¿Te hinchaste a comer? Sí. Mira que yo no voy nunca a comidas, no suelo ir a cosas de canapés de esas. Bueno, la semana que viene... Uy, bueno, ya os contaré. La semana que viene visito Sauron. Voy a la Moncloa. Porque ¿sí? hacen una cosa de Navidad. A mí hacía años ya que no me invitaban. Me invitaron al principio, pero me habían dejado de invitar. Y entonces este año me han invitado a la cosa de la Navidad. Y entonces voy a ir allí. Hay muchos corrillos. ¿Y qué hacéis? Pues es muy de canapeteo. O sea, yo cuando he sido jubilada me iba mucho a las inauguraciones de las exposiciones. ¿Sabes? Que te dan canapés. Sí. ¿Sabes? Que llegas allí. ¿Y usted por parte de quién viene? ¿De la novia o del novio? Tienes que llevar un regalo Tú de comes canapés. Podríais hacer un amigo invisible en Moncloa. Sí, no lo sé. No, entonces han invitado, es una copa que hacen para los periodistas. Generalmente, bueno, en los últimos años... Tendrías que pensar pues, un regalo de amigo invisible para Pedro Sánchez. Si te Pero entonces, ¿por qué es interesante? Pues porque tienes la oportunidad, hay unos corrillos que se van haciendo. Y entonces allí te vas enterando de todas las cosas que luego son las que silban los callejones oscuros de la corte. Eso sí que es la típica cosa de la corte total. Y entonces yo, la verdad, vamos, dejé de ir, he ido a algunas en el pasado, pero me parece muy interesante porque te enteras de muchos chascarrillos. Y como está, fijaos, ahora hay dos cosas que están a debate. Por una parte, se habla de lo del 155 a Cataluña o no, que esto hay un debate bastante intenso, bastante abierto, y si se va a volver a aplicar o no se va a volver a aplicar y todo ese rollo. Y eso es muy intenso. Y luego, ¿cuánto conseguirá sobrevivir el gobierno? ¿Cuánto conseguirá apuntalar el gobierno su posición? Si habrá convocatoria electoral antes de verano, después de verano o prórroga. Y entonces hay mucho debate. Entonces quiero ver un poquito el estado de ánimo del personal. Luego los corrillos, algunas veces son off the record, pero generalmente cuando estás rodeado de, pues eso, 200 periodistas, pues muy off the record no puede ser. Entonces tampoco dicen nada que pueda ser muy comprometedor, pero sí te dan bastantes claves. Y bueno, las cosas de la corte. Las cosas de la corte. ¿Sabes? Sí, así habrá que llevar capa y todo eso. Muy bien. Y entonces me han dicho, ayer me llamó una señora y me dijo, ¿va usted a venir dice, va a venir en automóvil? Digo, iba a ir con el de mi madre, pero como es contaminante, igual no me dejan atravesar a Madrid. ¿Sabes?
Es verdad que no... Yo una vez acabé perdida en Moncloa. ¿En serio? Sí. ¿Cómo fue? Pues iba en el coche y no sé de dónde veníamos, era por la noche. Y era de las primeras veces que cogía el coche, iba con una amiga y creo que no teníamos GPS en ese momento o algo así. Y entonces queríamos ir para Getafe y acabamos en la Moncloa, enfrente de la Moncloa. Y entonces ya fue como que acabamos allí y acabamos llamando a 3 o 4 personas en plan, ¿qué hacemos? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo tal? Y claro, flipando la gente. Y nada, ya conseguimos salir, pero dije, anda, aquí está Moncloa. Pues hay unos guardias civiles que están hechos unos hombretones. Yo no digo nada, Mary, pero tienes ahí todo el cuerpo de la Guardia Civil. Dijeron, en un coche, el cuerpo ahora terroristas. Ya, es muy curioso. No, yo la verdad es que me ha sorprendido que me llamasen, pero es verdad que a Pedro Sánchez le conozco desde los tiempos de tertuliano. ¿Te has dado cuenta? Todos los tertulianos con los que estaba en las tertulias, todos han conseguido algo destacado en la vida. Me he estancado. ¿Por qué lo dices? Pero mira, Pablo Iglesias, por ejemplo, que conocía, era profesor de políticas. Pedro Sánchez... Maxim Huerta. Es que Pedro Sánchez yo le veía en El Mundo Televisión, era un diputado raso, desconocido, era simpático, la verdad es que era un tío simpático, hablaba mucho de básquet y tal, pero era bastante majete, me escuchaba, entonces decía, no, es que me parece muy interesante tu opinión, te escucho mucho, luego ya dejó de escucharme, luego ya dejó de contestarme a los mensajes. Sí, eso me llamó la atención, porque con la defensa que hice frente a toda la Sexta, por cierto, cuando se lo estaban liquidando con nocturnidad en aquella sesión de primarias. Ese debate en la Sexta lo recordaré toda la vida. El broncón que tuve, o sea, creo que... Pero la verdad siempre me molestó un poco que nunca me llamasen para decir, oye, la verdad es que lo hice porque me lo creía y acerté de pleno, vamos. O sea, esa sesión, No, pero no fue las primarias, fue el debate cuando se llevaron por delante a Pedro Sánchez. Cuando intentó someter la abstención. Las 2 veces te llamaron para... Sí, las 2 veces me comí 2 debates divertidos, pero ahí nunca ganas, porque siempre cuando das tu opinión en momentos delicados, siempre hay alguien que se enfada. Pero defendí con bastante, además me creía completamente la historia, pero siempre me llamó la atención que ni nadie del entorno de Sánchez dijese, oye, gracias porque eres el único que ha salido en defensa de lo que fue un auténtico atropello contra Pedro Sánchez en aquel momento. Y que se hizo... Bueno, y yo creo que le quieren aplicar otro Rajoy, 155 al gobierno de Pedro Sánchez. Le aplicaron un 155 interno que te cagas. Y se lo van a volver a aplicar. Sí. Igual. Joder, y ahí me peleé con todos. O sea, me peleé con Ferreras, me peleé en Antena, además. O sea, grito pelado. Con Angélica Rubio, me acuerdo que hubo una sesión bastante interesante. Y luego no recuerdo quiénes estaban, pero estaría Maruenda, estaba tal. Fue una bronca. Creo que estaba en casa de mis padres y tuve que apagar la televisión porque mi padre estaba poniendo nerviosísimo. Además, en esas cosas luego es muy angustioso, porque yo lo hice, y además es que acerté de lleno, porque aquella operación se hizo para abstenerse frente al gobierno de Mariano Rajoy, para no consentir un gobierno con Podemos. Tengo toda la convicción y algo de información también relacionada con eso. Pero... me llamó mucho la atención porque, claro, luego al final te pegas una paliza que te cagas y llegas a casa y la única que me llamó fue mi madre, angustiada. ¿Te he visto? Igual, eso, he tenido que apagar la televisión, pero con lo que te han dicho, pero tal. Y digo, ay, mamá, es que a veces la vida es así. A veces sales ahí, defiendes lo que te parece digno y te quedas solo, hombre. Estas cosas pasan. Bueno, luego no estabas tan solo, se demostró. Bueno, no, lo que pasa es que el tipo me ha dado la razón, pero... En fin, bueno, que nos vamos a marchar. Que mañana volvemos, mañana la película... Una mente maravillosa. Esperamos que ya la hayáis visto y esperamos película. Que ya podéis... Dice Marta Viñes, vete en patinete. Ayer no se lo reproché. Oye, que han quitado los patinetes. Claro. ¿Tengo un encabrone? No, pues no, Fer. Yo estoy totalmente a favor. Mira, Mary, no, que tú seas una timorata. No es timorata. Ha habido una muerte y eso replantea el hecho de que tiene que haber unas normas. Lo que no puede ser es lo que no puede ser y vamos, yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, Mary, no te has atrevido a subirte a un patinete. Bueno, pero eso es otra cuestión. No es otra cuestión, sí, es la cuestión central. No. Porque no te has atrevido, resulta que le vas a quitar el elemento qué fuerte, a toda la sociedad, porque resulta porque esto es como cuando... No, me niego en rotundo. Mira, voy a llamar a la audiencia. No, sí, claro, como no tengo pocos problemas ya, en esto hoy estoy muy enfadado, porque además... Cosa pendiente que tengo... Patinetófobos. Sois patinetófobos, totalmente. Patinetofóbicos. Sois la Esperanza Aguirre de los patinetes, sois.
Porque yo lo único que pido es que se me deje utilizar el patinete. Que, por cierto... Quiero ver a Fer con la vena en la frente a punto de reventar. No, o sea, es que alucinarías. No, tú no tienes vena, yo sí. A mí se me hincha. Yo no tengo... A mí se me hincha... En fin, no quiero... vamos a ver. Los patinetes... Podemos establecer unas conductas. Yo he ido por la acera. No es lo mismo. Mira, Mary. No mires para allá. Ahora sí, no estoy mirando el chat, no te hagas la sueca. Porque es que es verdad lo que dice por aquí, necesito un café, que dice, y lo de las bicis sin casco ni chaleco atravesando carriles por Castellana, ¿qué dice? Milagro que no haya ¿Vamos pasado a mezclar nada. Temas? No, bueno, tiene que ver lo mismo, porque es la temas. misma ciudad y la misma circulación, porque circulan por el mismo sitio, Vaya, pues que es entre las los bicicletas coches. no las han prohibido. No. Han desaparecido los patinetes. En Madrid no hay patinetes, se los han llevado todos, porque ahora los tienen que adecuar y porque mientras tanto no pueden circular. Todos los patinetes. Yo era feliz con mi patinete. ¿Me has visto a mí atropellar alguna vez a alguien? Oh, qué frase más triste. ¿Me has visto atropellar alguna vez a alguien? No. Resulta No, que Fer, hay un pero- suceso que además es bastante obvio que puede acabar en los tribunales, de dos personas borrachas en un patinete que se llevan que van por encima de la velocidad permitida y se llevan por delante de una persona. Y ya por esa razón, que lo que deberían hacer es enjuiciarlos, prohíben todos los patinetes. O normativa para todos los patinetes. Te digo, hombre, se ha dado un caso. Es que si no, que prohíban todos los coches, que todos los días haya atropellos. Ander, No, mira, ahora estás buscando alianzas. no pagues tu mono de patinete con una domino en contra Mary. En eso tienes razón, Ander. Ahí Y tienes otra razón. cosa, dice Repostar, yo uso la teletransportación, que es mucho más segura. Yo estoy totalmente de acuerdo. No, tú lo que pasa Cuando es sepa que no te quieres teletransportarme- divertir en la vida, Mary. ¿Eh? Y ese es el problema, porque dicen, es que coger el patinete es como los niños. Decía ayer un editorialista, un columnista. Digo, lo primero cógelo, porque esto ha dejado de ser un método de transporte de niños para ser un método de transporte de adultos. Coge 50 kilómetros por hora, si vas por la carreterita y tal. Pero primero, las administraciones no pueden ampararse, porque lo que están utilizando es una máscara, para esconder su responsabilidad, que deberían estar creando carriles bici y tapando socavones, y no pueden su irresponsabilidad taparla y convertir en responsables a los usuarios de los patinetes. Porque, te digo yo, si las calles estuvieran perfectamente pavimentadas, no tendría ningún problema en coger un patinete por la calzada. ¿Cuál es el problema? Que la mayor parte de las calles tienen unos socavones que si vas en patinete te matas. Punto número 1. Segundo, construyamos carriles bicis. Sí, a mí me parece muy bien que vayamos separados. Punto número 3. No nos engañemos. No es lo mismo circular por una acera de 1 metro que por una acera de 6 metros. No es lo mismo. No es lo mismo circular en una acera llena de gente que en una acera vacía de gente. No es lo mismo. No es lo mismo ir a 50 kilómetros por hora que ir pulsando con el pie simplemente y con un pie subido en el patinete. No es lo mismo. Puedes ir a 0,1%. El otro día vi en la calle Gran Vía una señora con un carrito que llevaba un crío, que fue muy rápido y le pegó en los tobillos a una señora mayor. Con un grito que te cagas en medio de la Gran Vía. A nadie se le pasa por la cabeza decir, es que tenemos problemas con los carritos de los niños. No. ¿Por qué? Porque lo normal es que vayan despacito. Lo que habrá que hacer es que vaya la gente despacio cuando vaya por las aceras. Que vaya la gente tal. Pero lo que no podemos pasar es al siguiente tramo. Y dice, no, es que ocupan el suelo público. Claro que ocupan el suelo público. ¿Que se Pero les obliga a llevar tú- seguro? No, Que se les según tú, obligue. los patinetes, ¿por dónde tienen que ir? ¿Por la acera o por la carretera? Yo creo que los patinetes pueden ir por la acera si es ancha, amplia y no hay mucha gente y van despacito. que Por para eso- Madrid. Por Madrid, por donde sea, por todas las ciudades que sea, porque es un método de transporte que es revolucionario, que va a cambiar el rostro de las ciudades, Pero que vamos a cambia ver, la Fer, de contaminación. toda la vida también ha habido monopatines. Pero no es lo mismo un niño que lo que pretende es esquivar a la gente que coger un bicho de estos para trasladarte de un lugar a otro. Que Pero luego es que tiene un yo no montón de estoy- beneficios. yo no estoy Tú lo que pasa es que odias el criminalizando. No, patinete. Fer, yo no estoy criminalizando una forma de transportarse. Lo que estoy diciendo es que no se trata de quitar los patinetes, no se trata de quitar las bicis, se trata de ofrecer una seguridad. Y no es descabellado que haya carriles bici por los que vayan las bicis y por los que vayan los patinetes y por los que vayan este tipo de transportes. No es descabellado porque en otras ciudades europeas los hay. Y si los hay es por algo, porque se necesita seguridad. ¿Y los carriles bici qué pasa? Porque acabamos de hacer la obra de la Gran Vía y no hemos puesto carril bici. Pues eso. Pues algo de responsabilidad en esto tienen las autoridades. Dice, es que tú vas con el patinete por la acera. No, perdona, yo voy No, a es que yo no te- 0,1%. yo no te estoy- También llevo zapatos y no pasa Yo no te nada. estoy criminalizando a ti. Me Yo estás lo que- criminalizando no. porque odias el patinete. Porque aquí hay una intrahistoria. Que un día, No, caminando no, con no, María no, por la no, calle, no, le dije, no. ven que te voy a enseñar a montar en patinete. Y dijo, de ninguna manera me subo ahí. A ver, soy Entonces una persona de odia ideas los fijas. patinetes. Si digo que no, es que no lo voy a hacer. Claro, pues la vida te va a hacer un montón de regalos con esa forma de aproximación a la vida. Yo qué sé. No, es así, es así. Tenías la oportunidad de haber probado el patinete
patinete, ¿sabes lo que va a pasar? Que ya no vas a poder probarlo. Es algo que le Se te ha marcó pasado la muchísimo, no sé oportunidad. por qué. O sea, ¿quieres que te lo explique por qué me marcó muchísimo? ¿Por qué? Porque ya no vas a poder montar, Mary. Porque han quitado los patinetes. Entonces podrías haber dicho, yo probé el patinete. Y ahora ¿sabes qué vas a decir? Regálame un patinete por Reyes. No te voy a regalar un patinete por Reyes porque te mereces perder esto, porque mereces esa lección. Porque es totalmente injusto. Y lo que ha pasado es injusto. Y entonces dice, yo entiendo, hay patinetefobia. Y estoy súper enfadado. Y además os voy a contar, porque claro, luego cada uno tenemos en nuestra cabeza nuestras cosas que tienen que ver Mira, con dice el Rubén, hay que caerse para andar, Mary. Sí, pero Rubén, si es puedes imposible. evitarlo, no te Si caigas. puedes evitarlo es mucho mejor que te quedes en casa llevando una vida gris y mirando por la ¡Hala! ventana con nostalgia, viendo pasar a los jóvenes con patinete disfrutando de la vida. ¿Qué es lo que te va a pasar? Te has equivocado y no lo aceptas. Y ahora no vas a poder montar en patinete porque me los han quitado. Me los han quitado. ¿Sabéis lo El otro increíble día que monté era? moto eléctrica. Ya, eso la verdad es que es ¿Ves? un Eso reto. sí. Sí, pero si te lo hubiera dicho yo no te habrías montado. También reflexiona sobre esto. Pero es igual. Ahí acepto que, No te que cierto rencor. mi margen es el que es. No pasa nada. Pero te voy a decir una cosa, Mary. Una cosa. Cuando inventan el Segway, el creador del Segway, sabes que se mató con el Segway, que también es mala suerte. El Segway es esa especie de patinete que tiene dos ruedas grandes, una a cada lado, y que tiene un motor que te equilibra para que no te caigas. Cuando inventan esto, él anunció que iba a haber un grandísimo invento. Y entonces el de Amazon y un montón de gente, Bill Gates, lo probaron en privado. Y les dejaron publicar solamente sus comentarios sobre el artilugio que habían probado, ¿no? Y entonces fue el inventor es el mismo inventor que el de que inventó la silla de ruedas que sube escaleras, que tiene unas ruedas especiales que se van enganchando unas con otras y puede ir clac, 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 clac. Entonces decían, ha inventado una máquina que vuela. O sea, los comentarios eran la prensa en aquella época, yo lo sé porque lo tuve que cubrir para Gabilondo en la SER. Y entonces había como mucha expectación sobre el Segway, que se llamaba el IT, porque nadie sabía qué era IT, la cosa. Y entonces todos coincidieron en una sola cuestión. Decían, sí, va a ser revolucionario, esto va a cambiar. No ha revolucionado nada porque salió a 6.000 euros el patinete ese. Pero dijo una cosa, Bill Gates o Jeff Bezos o alguno de estos. Dijo, va a cambiar el rostro de las ciudades, porque va a cambiar la movilidad de la gente. En muchos lugares, además en Silicon Valley, donde tienes que recorrer kilómetros y kilómetros para ir de un sitio a otro, tal, y con aceras grandes y con todo esto, dice, va a cambiar porque va a obligar a crear nuevas leyes. Bueno, se equivocaron, no fue el Segway lo que lo ha hecho, ha sido el patinete. Y un objeto que pensábamos que estaba restringido a los niños, de pronto le incorporan motor y es una auténtica pasada. Cambia la circulación en las ciudades y lo cambia. Y tú no me crees porque no lo has querido probar. Y si lo hubieras probado a 1 por hora, que no representaba ningún peligro en tu vida, Mary, perdón, no iba a poner Madrid en peligro. está en cuesta. Mira, Mary, te lo enseñé en una calle plana. No ponía en riesgo tu moralidad, no ponía en riesgo ni siquiera tu cabeza, o sea, porque no hacía falta llevar casco a 1 por hora, Mary. O sea, es unos metritos para probar. Bueno, pues te has quedado sin patinete. Ahora, muy bien, Manuela Carmena, le has quitado los patinetes a María No te lo Navarro. perdonaré jamás, Manuela Carmen. Jamás. Porque si lo hubieras probado habrías reconocido algo. Una vez recorrí en patinete desde desde el Conde Por Duque. aquí que sí que hay carriles bici en Gran Vía. Pues yo no los he visto. Pues ya me diréis dónde. Ya Dicen me que dirás. hay 4. Sí, Sergio, O sea, yo sí que he con visto todo una lo especie de respeto. carril bici ¿Dónde? llegando a Cibeles, pero se cortaba, no continuaba. En Gran Vía está el carril de 30, donde está indicado, pero que circulas con los coches. Claro, yo me refiero a En un carril medio de los coches. única y Digo, exclusivamente de... El carril bici que tiene la calle Serrano, porque yo me pregunto, ¿por qué la calle Bueno, Serrano puede es tener que- un carril bici y la calle Gran Vía, que la acaban de rehacer, no puede tener es que hay carril zonas bici? privilegiadas. Eso Claro, que además no van en bici, porque ya No. me dirás tú, pero yo voy en bici. De hecho, voy a cruzan, hacer de esto algo porque personal. esto lo comprobamos, lo comprobamos un día. Suecos, holandeses, hay muchas franceses, señoras- conmigo, Hay muchas a señoras reivindicar en la bici y Serrano el que lo que patinete. hacen es cruzar por el medio de la calle y a lo mejor la calle tiene 4 carriles de coche, pero oye, las señoras pasan y tranquilamente. Obdemurian es un sabio y mereces además, vas a Toma, ser el oyente del mes. Has No, tocado... no, tú no lo vas a marcar, Fer. Hombre, que no, No. vamos. Perdona, ahí voy a No, no, ejercer no, yo como bien, claro. Pero no lo voy a marcar yo, lo va a marcar nuestro monarca cafetero. Yo me pliego a los intereses de nuestro monarca republicano. Como dice Obdemurian, es que has tocado un pie de la santísima Trinidad cafetera, el poliamor, el maestrazgo y los patinetes. Has tocado los patinetes, Mary, y eso es como Yo si no he me... tocado el poliamor ni he tocado el maestrazgo. Pues no te vendría mal, pero ese es otro problema, ese es otro asunto.
Los patinetes sí. Y ahí te has equivocado. Te has equivocado, porque eso es mi... Pero que no. O sea, yo no estoy en contra de los patinetes, estoy en contra de la regulación que hay. No, perdona, ahora no podrás estar en contra de la regulación porque los han prohibido en las aceras. Una vez intenté montar en monopatín y fue horrible. Horrible, o sea, me pegó una hostia. ¿En un patinete? Pero si no lo has probado. Monopatín. Pero es que no es lo mismo porque vas agarrado. Pero que es que además yo no quiero hacer de esto igual. Una defensa... No da igual. El otro día tuve una discusión con alguien del diario.es que han empezado una cruzada contra los patinetes que yo no comprendo. Y entonces tuve Eres una comida... el lobby de los patinetes. Claro, es que... no, todavía que fuera eso. Pero... Porque además aquí hay una cuestión que yo ahora os lo quiero trasladar en serio. ¿Por qué hago una defensa de esto? Para mí cuando las cosas me ofuscan. Pero tienen razones. Tienen cosas que pasan por mi cabeza, un poco inconexas, pero que pasan. Resulta que el patinete es una cosa que tú coges, la aplicación del móvil te dice dónde tienes un patinete para coger, ¿no? Entonces tú lo coges y lo puedes dejar donde quieras, por ejemplo en la puerta de tu casa. Eso es lo que diferencia las bicicletas, que las bicicletas las tienes que dejar en uno de los puntos de carga de las bicicletas, en uno de los postes. Y entonces hay muchas zonas de Madrid donde no podrías llegar con bici, porque tienes las bicicletas a 15 o 20 minutos, solamente el poste de carga. Los patinetes no. Tú puedes coger un patinete y llegar hasta la puerta de tu casa. Es una revolución. Nada contaminante. Hay quien dice, sí, porque hay que cargarlos. Y como son eléctricos, y además hay que llevarlos en furgonetas y repartirlos por Madrid. Hombre, ya. También las bicis. Y también el supermercado. Y también... Pero lo que es la utilización, el uso, te conciencia con el medio ambiente, es una cosa divertida. Y yo me di un paseo. Dice, pero no en medio de la calle, que no hay cosa que más me enfade, dice Silvi. Bueno, todo se puede conciliar, Silvi, pero también nos tenemos que acostumbrar a que la calle no solamente es de los peatones, porque es verdad, dices, las aceras. Bueno, oye, es que no es lo mismo una acera de 1 metro como las de mi barrio, que por cierto ya podrían prohibir los cubos, porque yo cuando tengo que pasar y cuando tenía el pequeño Fer en silla, era una broma, era una fiesta ir de... Bueno, pues entonces reconoces que por las aceras no puede de haber 1 metro, mil y una cosa. Hombre, si son de 50 centímetros, no, si son de 8 metros como las de Gran Vía... Lo que tendrás es que limitar la velocidad. Pues no, por ejemplo, yo te doy una idea. Para peatones, Manuela Carmena, te doy una idea. No, el día que venga se lo voy a decir. Las aceras son para peatones. ¿Pero por qué tienen que ser para peatones pues si está cambiando la movilidad? Porque, hombre, vamos a ver. Podrás compartirlas si no representa un peligro. Pero ¿y por qué tienes que quitar espacio a los peatones si no se lo tienes que quitar a los coches? Bien, es que, claro, vamos a prohibir los carritos de los niños porque son para los peatones. No, ahora los peatones tienen que ceder más espacio todavía. Pero no se está cuestionando que María, se ceda más espacio, los coches. ¿Vamos a quitar los carritos de los niños? Porque no son peatones, son ruedas grandes. No es la misma velocidad y lo sabes. Bueno, depende. No, es que ahí es donde prohíbe utilizar el motor eléctrico en la acera. Que eso sí podrías hacerlo. Pero sí puedes impulsarte con el pie a 0,1. Es que tú has visto a qué velocidad puedes ir. Es que puedes ir mucho más despacio que andando. Oye, que lo tengo... ¿Por qué necesitas la acera si vas a tener un carril? Si te hacen el carril no necesitas la acera. Bueno, es que creo que es como empeñarse en algo totalmente, que no tiene estoy sentido. completamente de acuerdo. El problema es que para atravesar desde Callao hasta Ópera, como son todo calle peatonales, ya no puedes hacerlo. Bueno, pues como son peatonales, vas como peatón andando. Claro, sí, claro. Que es una idea súper buena, sobre todo cuando si tienes... son calles peatonales, son peatonales. Que acaban de revolucionar el transporte. Bueno, no voy a debatir ya más esto. Está claro que he perdido esta discusión. Y además veo que todo el mundo estáis todos muy de acuerdo en las aceras para peatones, los carritos... Hombre, porque las aceras están hechas para peatones. Pues nada, me quedaré en casa encerrado porque no me dejáis utilizar los patinetes. De coñas, me estáis estresando. Ahora, estoy solo. Yo también estoy estresada ahora mismo. Estoy solo. Tengo patinete y ¿qué hacemos con la despoblación de las zonas rurales? Gaizka, no, vende el patinete. María no quiere que tengas patinete. Véndelo, tíralo a un desguace. Estás siendo súper demagogo, ¿eh? No, claro. Sí, estás siendo súper demagogo. Yo no estoy en contra de los patinetes. Primero, estás en contra de los patinetes porque tengo la constatación empírica, porque lo he visto. Y segundo... No querer usarlo no significa que esté en contra de los patinetes. Totalmente en contra. Eso es demagogia. Totalmente en contra. No, perdona, eso es patinetefóbica. Mira, te dice Marta Fer, piensa en el poliamor, que lo cura todo. Eso sí, pero no es el tema de debate, porque si me despisto con el poliamor me quedo sin patinetes. Entonces eso no es el... Patinetes voladores. Porque esa es otra. Yo pensaba que algún día nos pareceríamos como los supersónicos. Hombre, yo estoy contigo, dice Dani. Menos mal. Fer, perdiste, no es el debate. Dice, ya sé que he perdido. Emilio le ha enviado un mensaje. Dice, ¿quién? Estoy aquí con un mecenas que todavía no ha recibido el carnet y está a punto de ir a la Audiencia Nacional. Un mecenas que no ha recibido el carnet. Pues sí. ¿Me estás intentando hacer un cambio de...? No, ¿yo? Sí. Nunca haría eso.
Me estás intentando hacer un cambio de ¿cómo se dice? De tercio. Mira, Manuela Carmena ha subido una story, porque se ha hecho Instagram y ahora hace magdalenas en Instagram. ¿Ha hecho una story, Manuela Carmena? Sí. Con la revista, ¿sabes? Y entonces se ha hecho Instagram y sale haciendo magdalenas. ¿No la has seguido? En Instagram, ¿no? Pues es muy simpática, lo único que odia los patinetes, pero por lo demás que no. Tiene ningún la gente problema. que queremos regular estas cosas no estamos en contra de los patinetes. Mira, estamos a favor de la vida. Somos pro vida, ¿vale? Sí. Te voy a ubicar exactamente en el mismo lugar, porque con unas pequeñas matices de maquillaje, pero en el fondo es el mismo discurso. Soy pro vida. Que es prohibirme unos patinetes que usados con responsabilidad e incluso con márgenes, o sea, no se puede, pero si es que además yo os doy las estas. Bueno, ya está, no voy a defender más esto porque no hago más que buscarme enemigos. No, sí, por aquí. Pero que sepa el ayuntamiento alguna... que conmigo en eso me tiene enfrentado. Estoy súper enfadado, sí, porque bueno, es que pues resulta no te que ahora... tanto, Fer, que no es para tanto. Claro, porque tú no los usas. ¿Sabes qué pasa? Que tú tienes que atravesar ¿Sabes una qué glorieta uso yo? gigante. Uso las piernas. Y yo no las uso, ¿no? O sea, a mí, ¿sabes? Es que por eso no las me tengo. afecta tanto el tema de patinete o... Vamos. Pero Y la bicicleta la utilizaré cuando tenga un carril bici y ya está. Dice, imagínate... No, dice Inmiku. Fer, no te doy la razón esta vez. Imagínate una ciudad como Madrid y en las aceras toda Malasaña con patín. No caben en las aceras, no. Y entonces yo, Inmiku, te respondo a esto. Tienes mucha razón, estoy muy de acuerdo contigo, pero es que no es exactamente lo que yo propongo. Porque Madrid ha sido cerrado, Madrid Central ha sido cerrado al tráfico. Por lo tanto, ahora moverse en patinete es una posibilidad real porque hay mucho menos tráfico en las calles, por ejemplo, en Malasaña. Y te puedes mover perfectamente por la calzada. No hace falta que te subas a las aceras. Pero cuando, por ejemplo, coges la calle Gran Vía, que no hay otra manera de bajar por la calle Gran Vía en un medio alternativo, por ejemplo, con bici o con patinete, tienes un auténtico problema porque tienes que ir entre la circulación. Y tienes que ir rodeado de autobuses, de taxis, de coches, y por mucho que hayan limitado el tráfico, sigue siendo una auténtica locura, un auténtico suicidio. Y como pilles un socavón en un patinete, te has matado. Entonces digo, teniendo 6 metros de acera por cada lado, siempre que no acciones el motor, que vayas despacito, que lo puedas atravesar con un patinete no parece tampoco nada loco. Entonces yo lo único que digo fíjate, es, pero si pongamos unas normas, pero que no sea, cerremos completamente el tráfico a los patinetes, que los han retirado de la noche a la mañana. Pero vamos a ver, me he pasado una primavera recorriéndome el Palacio Real, los jardines, con el patinete. Igual lo que te digan, feliz. O sea, estás empecinado en eso. Sí, no, pues porque no, cuando yo Fer, sí sabes lo que pasa, Mary, que cuando tienes algo muy claro, cuando lo has vivido en primera igual persona. Tienes que tener paciencia que se regule y se vuelvan a utilizar. No. No la vas a tener. No. Y aparte Os te digo habéis una perdido cosa. Una oportunidad increíble. Fíjate el triunfo de los, muy de bien, los Luis. coches. María, vas a conseguir que me replantee mi mecenazgo, dice Luis. El triunfo del no tráfico hagas eso. No hagas eso, por favor. Que si no tocamos temas sensibles, porque aquí no se puede decir nada. Venimos por la mañana. A Navidad y la cosa se pone mala. Es que además, lo que no puede ser, yo sé que lo dices en broma, Luis, pero lo que no puede ser es que cada tema que afecte a los mecenas, porque entonces dices, es que entonces no vamos a poder hablar de nada, porque siempre hay alguien que no está de acuerdo. Os tiene que gustar la generalidad del programa, no las cosas concretas. Lo que te decía, el triunfo de los coches está en que discutamos peatones, patinetes, bicis. ¿El triunfo de qué? El triunfo de los coches, de la gente que usa coche. O sea, no estamos cuestionando el uso de... No estamos cuestionando el coche en las ciudades mientras pues nos estamos peleando peatones, los que usan los patinetes, los que usan las bicis. Pero que, cuando al final te han todo engañado. radica... No, te han engañado. Y ahora te voy a decir por qué. Escucha, todo radica en un carril, y ya está, y fuera la discusión, y los peatones irán por la acera y las bicis y los patinetes irán por el carril. Si les das una alternativa. ¿Por qué tenemos que quitar espacio a los peatones cuando realmente se lo tenemos que quitar a los coches? No. Si les das puedes decirme que odio a los coches, eso me lo puedes decir, porque pues yo estoy a favor de que le quiten espacio a los coches para que vayan las bicicletas y los patinetes. ¿Quién ha conseguido? Y los peatones vayan por donde tienen. ¿Sabes quién ha conseguido que quiten los patinetes? Los taxis. Ya, claro. ¿A que no te has planteado esto? ¿A que no te has planteado este que tema, antes yo creo que ya está, vamos. que antes hacer un traslado de
12 o 15 minutos te lo hacías en un taxi, en un pequeño traslado, y ahora te lo haces en patinete por 0,40. ¿A que no te has planteado por qué ha pasado lo que ha pasado? O sea, está siendo muy demagogo porque ahora se está trasladando, se está trasladando la idea de que María está en contra de los patinetes. No se está trasladando, no, es que es la idea. Exactamente, la gente, la audiencia es inteligente, brillante y soberana. No te confundas porque además no es verdad. Porque se está diciendo que yo tengo una concepción de las ciudades de antiguamente. Totalmente cierto. O sea, es que yo lo que quiero es que las bicis y los patinetes tengan su propio carril, que no tengan que compartir carril con nadie, que tengan el suyo propio. Y eso me parece mucho más avanzado que el hecho de que tengamos que recluirnos todos en una acera, peatones, bicis y patinetes, porque los coches no nos dejan nuestro carril. Eso es lo que yo digo yo. Y ya está, y aquí lo dejo. Pero, ya está. Me has estresado. No, perdona, me has estresado tú. Me ha estresado Marta Viñas porque ha tocado un tema en el que yo soy súper sensible. Estoy súper enfadado. ¿El del poliamor? No, el del poliamor no. No me saques temas, no me saques más temas. Por orden, todo por orden. Hay tiempo para todo. Organización, como decían en aquella sala de poliamor. Organización, amigos. Pues esto es igual como en el chiste. No. O sea, patinetes. Estamos en los patinetes. ¿Cuándo vamos a hacer lo de cervezas y porros? No podemos hacer ese programa. Pero si aquí se monta un incendio cada vez que hablamos. Ya me estoy asustando con este programa. Mira, Percebeiro dice, María gana por jaque mate. María gana por jaque mate. Podemos hacer una cosa, que la sobremesa sea una batalla. Qué bien, qué divertido. Me encanta discutir por las mañanas. Y entonces, sí, como las... No, dice Rubén, ¿qué más, Mary? ¿Quieres que volvamos a movernos con caballos? Es una idea excelente, amiga. Qué fuerte cómo entra la gente al trapo. Rubén, tienes toda la razón. No, Rubén. Toda la razón. Sí. Dice, duelo de titanes, 2 aragoneses intentándose poner de acuerdo. O sea, lo de... Oye, pues una batalla de 2 aragoneses, pero Aragón, que triunfa. Hombre, ya te lo digo yo. En nuestras tertulias de la... Mira, un tema puede ser el agua. Bueno, no, pero ahí vamos a estar de acuerdo. Bueno, temas generacionales. No, pero ahí estamos de acuerdo. Yo soy una persona súper joven. ¿O no estamos de acuerdo? Ya encontraremos temas. Y si no, pues nos enzarzamos con Cataluña y ya está. No, pero si es que, vamos a ver, si es que el asunto de los patinetes es el asunto trascendental. O sea, no porque... Hombre, tanto como trascendental, feo. Pues ¿sabes qué pasa? Que el problema es que yo no logro, me pierde la pasión con este tema. Y no hace falta que lo jures. Es que no consigo explicarlo. Pero es que me recuerdas a Carmen Tomás. Tortilla con o sin cebolla. ¿Tú eres de tortilla con o sin cebolla? Que me recuerdas a Carmen Tomás. No has entrado a la agresión que te estoy diciendo. Es que tuve una discusión gigante con Carmen Tomás a cuenta de las bicicletas. Luego la persigo por Twitter siempre porque... Ella defendía que es que nos habían pagado con sus impuestos a 3 caprichosos las bicicletas por Madrid. Digo, tú no has bajado al centro. Digo, porque para ser 3, yo voy siempre rodeado de gente y cuando llego a mi estación de bicis... No, es que yo soy más radical todavía. O sea, soy más radical del otro lado. O sea, del lado de que hay que quitarle... Los patinetes. No, hay que quitarle espacio a los coches. Y que nosotros recuperemos... Pues el carril que nos pertenece. Tampoco puede ser, María, porque hay gente mayor que no puede ir más que en coche. No, hay que conciliar. No puede ser. No puede ser. Claro, hay que conciliar, que concilien los peatones con los patinetes, pero los coches que sigan yendo por donde quieren. No, los coches no van por donde quieren. No. Mira, y los patinetes, María, tienen que convivir con nosotros. Y a mí me los ha prohibido el ayuntamiento. Rita Maestre, os habéis equivocado. Esto me parece terrible. O sea, de pronto todos los patinetes fuera. Y, tortilla con cebolla. No, tortilla con cebolla no. Patinete con responsabilidad. Hace una campaña de publicidad con esto. Ponen las vallas. Ciudadano, estamos cambiando la ciudad, pero úsalo con responsabilidad. ¿De verdad tú te imaginas? Es que yo iba un día por la calle. Es que alucinas. O sea, cómo ha cambiado el mundo, Mary. Tengo 44 años, no tengo 250. En la vida me imaginé que me iba a encontrar un día caminando por la calle y iba una chica a mi lado haciendo una videoconferencia con Estados Unidos hablando en inglés con su familia que la estaba viendo y ella iba enseñando, sí, estoy en Madrid y tal, y les iba contando. Y de pronto pasa a nuestro lado un grupo de turistas en Segway, a nuestro lado. De pronto un taxi eléctrico hace y se para a mi lado. De pronto un chico con un patinete hace con su mochilita yendo a trabajar a un work center. Y dices, o sea, nos han traído el futuro de golpe, estamos alucinando con lo que tenemos delante, vamos a prohibirlos. Fuera todos los patinetes, porque Berlín ya no puede coger su patinete. Hombre, no. Eso ha sido mi... Yo no digo nada, pero por aquí dicen que he ganado la batalla. Me da igual, pues me daré por perdido, estaré en solitario siempre. Es que no sé por qué quieres compartir la acera con los peatones. Dice Fernando, que estuviste ayer con Carmena y no te atreviste a decirle nada de los patinetes. Hemos quedado aquí. No, espérate, que la operación de asedio se está preparando.
Mira, dice el Tert, dice, no son dos aragoneses intentando ponerse de acuerdo, son dos aragoneses intentando tener la razón. Bueno, no te cuelgues, Fer, hay que regular el uso. Pero Borderea, si yo no estoy en contra de eso. Yo claro que creo que hay que regularlo, pero también lo que insisto y lo que digo es, este es un momento en el que hay que estimular desde las administraciones públicas la utilización de este tipo de nuevas formas de transporte, sin ridiculizarlas, sin decir, es que sois como zipizape usando patinetes, que es lo que han dicho algunos medios. No, no tiene ninguna gracia, es una nueva forma de transporte absolutamente revolucionaria, que te deja en la puerta de tu casa, que lo llevas hasta la puerta de tu casa. Olvídate de taxis, olvídate de coches, puedes ir hasta la puerta de tu casa. Es que yo me he ido a comprar al día con un patinete, he llenado mi mochila y me he vuelto con mi patinete, que eso antes no lo podía hacer porque no tenía un supermercado cerca. Entonces, el cambio es tan revolucionario que hay que saber verlo. Y Mary, una cosa que me tienes que reconocer es que siempre voy 10 años por delante en estas cosas. Y lo llevo diciendo 10 años. ¿Va a cambiar esto? Caso, ¿Va a cambiar los modelos de familia? ¿Va a cambiar? En este caso no. Bueno, pues nada, dale, no, con en este que caso si la no, abuela porque fuma. tú no estás planteando un carril bici para ¿Cómo que no? patinetes y Pero bicis. ¿cómo que no? Pero si es mi primera reivindicación. ¿Pero dónde están los carriles bicis? No están, ¿verdad? Ya, pues pero mientras claro, las entonces, administraciones no los cumplan hay que convivir con esto. Y ya, tienen que ir claro, entrando en y las entonces ciudades. hay que convivir con los peatones. No. Pues sí, hay que convivir Mira, si eres dice- responsable. ¿He atropellado yo alguna vez a alguien? Porque dice- soy el mayor usuario de los Mira, patinetes de la ciudad. Dice Maigar, vente a vivir a un pueblo y puedes ir en patinete. Eso sí es verdad. Y no me estáis dando Porque razones. claro, hoy. cuando Me llueve en estáis Madrid dando llueve en razones. todas partes. De hecho, hoy está lloviendo. Y luego pasa, claro, cuando llueve en Madrid, dice, eso sí es verdad, no es un carril exclusivamente para bicis. Esa es otra, que muchos de los carriles bici no dejan subir patinetes. Ahora sí, pero entonces era para bicis. Pero bueno, en todo caso yo entiendo que esto está recién llegado y que hay que convivir. Y dicen, bueno, pero es que usa suelo público para un negocio privado porque se aparcan en cualquier lado. Hombre, ya... si lo aparca... Bueno, no, tengo una amiga que le han metido una multa de 20 pavos porque la propia compañía de los patinetes te puede multar si lo dejas mal aparcado, si lo dejas entorpeciendo, por ejemplo, a los viandantes. Hasta ahora, no sé si cuando veáis un patinete en medio de la calle, ahora ya no los vais a ver porque los han quitado, pero cuando veíais un patinete aparcado en medio de la calle es denunciable y de hecho a una amiga mía alguien lo debió mover porque lo dejó perfectamente aparcado, alguien lo debió colocar en medio de la calle, debió juguetear con él y lo colocó en medio de la calle y le cascaron una multa a través de la propia app. O sea que estas cosas se van previendo y también se está aprendiendo en esto. Pero yo soy súper partidario no ya del patinete, de todos los nuevos métodos de transporte que lleguen. Y ayer vi una bici, por cierto, para varias personas, un tuk-tuk, pero eléctrico. ¿Sabes lo que es un tuk-tuk? De estos métodos de transporte que ves en la India, que son como un carrito con una persona, que antes era una persona Sí, pedaleando. Una persona pedalea. Pero es que ahora son eléctricos, no lo mires con desprecio. Es que ahora son eléctricos. Es que ¿Y el por dónde cambio van a es... ir? También van a ir por la acera. No, los van a meter en Ah. los salones de las casas. Porque no, en los cuartos de baño, para que no quepamos ahí cuando hay que... Pues no, irán por donde quepan. Pero habrá que habilitar espacios para esto, porque cambia la ciudad, María. Bueno, es pues que es lo que desaparecen te los estoy coches. diciendo, Fer. No me estás No, diciendo. si te lo estoy diciendo, lo que pasa es que no me estás escuchando. Estás empecinado en tu historia. Pues sí. Pues nada. Estoy empecinado en mi historia porque tengo un poco de razón. No. Bueno, no la tienes. estamos dando vueltas en redondo, dice tú como yo, y como esto no tiene solución de continuidad, Sí. almohadilla la cafetera, ultra memoria. Me voy porque La nadie me típica escucha. pelea de la izquierda en la que las dos partes llevan razón y nunca llegan a la confluencia. Pues eso. Ya estoy enfadado. Ya no respiro. La en toda la batalla mañana. aragonesa. Ya no respiro. Cling, cling. No respiro. He ganado. Creo que Fer lleva razón desde el principio hasta el fin. Pensemos en el futuro y dejemos de ser unos retrógrados. Bueno, Muy bien, Guille. como te voy lea a- todos los te voy a tweets dar a que me han follow. llegado a favor de mi postura. Ya, pero no les te estoy gano. dando a follow y a Guille sí. A Guille Yo sí que les porque ha estoy dicho... dando a follow. Bueno, tú dales a follow Bueno, todo a lo favor, que tú a quieras. favorito. A favorito no, porque los estás viendo en el chat. Porque en el hashtag, claramente, he No, triunfado. en el hashtag. Venga, pues te los leo. No. Ah, no. No hace falta, si Ah, ya los vale, estoy vale. viendo yo. También tengo Claro que abiertas sí, dos el enemigo monitores. es el coche. Brava, María. Estoy totalmente de acuerdo Pero es con que eso yo también mediaceras estoy de solo para acuerdo. peatones. Claro, porque no has probado. Estoy ¿Quién eres? completamente Espera, de ¿quién ha acuerdo. dicho eso? Hay que presionar No, para el que anterior, el anterior. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién Y ha ha dicho que ¿Quién ha dicho que eso? camines. ¿Quién ha dicho eso? ¿María José o Lucy? Sí, María José. María José, vente, que, bueno, es que nos han robado, nos han quitado los patinetes, María José, porque te iba a decir, va a ser el día de tu es que vida, de verdad. porque te llevo a dar un paseo. Pero que no te los Ahora han ya no quitado se puede, para es siempre, ilegal, Fer. pero nos arriesgamos, que nos pare la policía. Yo saco la visa héroe y Ay, pago la Fer. multa. Y te vienes conmigo, María José, a dar un paseo atardeciendo en patinete por el Palacio de Oriente, que vas a alucinar.
O sea... Eso es una proposición indecente, ¿eh? Bueno, indecente, es una proposición bastante abierta y bastante decente. María José, pero María José no es de aquí, ¿no? Bueno, María José, cuando pases por Madrid, si no nos han quitado para siempre los patinetes, ahora eso sí, ese día quiero un tuit en el que reconozcas lo que estás diciendo. Paseando con Berlín, con el aire en la cara, yo prometo cantar la canción de Titanic. Sí, porque esa es otra. No habéis descubierto los patinetes acompañados, que eso ya es otra guerra, o sea, eso ya es una liga diferente. ¿Habéis visto Titanic? Lo del atardecer y soy el rey del mundo, pues lo mismo. Esther Piscore también. Esther Piscore Lucy, también, te lo prometo a ti. Lucy también, te vienes y también Miren damos Flores, un paseo en patinete. también. Miren, también. Isa, dando un paseito con patinete, viendo Maite. los atardeceres de Madrid, y ya me dirás si merecía o no la pena los patinetes. Bueno, nos vamos, ahora sí. Ya hemos dado... Mira que habíamos tomado por consideración no extender las... Tú como yo también. No Tania. extender demasiado las sobremesas cafeteras. Pero ha pasado, ha surgido, sale el tema y brotan las palabras. Hoy venías con ganas, con energía, ¿eh? ¿Eh? No. De hacer amigos. Mañana, una mente maravillosa. Enviad notas de audio al 627-002-002. Esperemos que eso no sea una batalla. Que no se convierta en batalla. No, pero... Y cuando oigáis a alguien, el día que escuchéis a alguien negando el futuro de los patinetes y negándos, hurtándos el disfrute de los patinetes, entonces recordad al reverendo Berlín cuando os decía: no cerréis los ojos al cambio y al futuro, no resistáis... no resistáis... Hola, me ha cortado el micrófono. No, ¿es verdad? Sí. No, es verdad. Sí. Te he bajado el volumen para llamando. poder hablar tranquilamente. Alguien está llamando tu Avellano. pero no me lo pases a mí, que es tu teléfono. No sé. Bueno. No, que no es mío. Ah, que es el de la cafetera. Que no se corta el micrófono. Eso es porque sabes que tengo razón. Estaba yo en uso de la palabra. Lo que intento es poder Ya. decir dos palabras seguidas sin que se me interrumpa. Sí. ¡Hala! Digo, en este tema. Ya. Pues la interrumpo yo. Sí. Bueno, Es el alma no del pasa tertuliano nada. que me decían: interrumpes mucho a María. Digo, no, interrumpo mucho a todo el mundo porque es esa cosa, es esa sangre, es ese ADN Pues tertulianil. es que cuando te apasiona un tema, ¿A mí? lo das todo. ¿Yo? Sí. Sí, pero ¿sabes por qué, Mary? Porque lo veo muy claro. Bueno, pero a ver, hay muchos matices en la vida y hay veces que hay que atender a los matices. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Bueno, pues eso. Pero es que tú no has atendido los matices. Es Oye, que te que ha al final encantado vamos a acabar que se mal de lleven los verdad, ¿eh? patinetes. No sé por qué. Se puede Sí. conversar sin esto. Pero bueno, hay una norma en este programa. No tienes por qué estar de acuerdo en contra de lo que estamos diciendo. Somos diferentes. Lo que tienes es que disfrutar con el programa y pasar un buen rato y que hay veces dices, esto que ha dicho Berlín me parece horroroso. Te tiene que gustar la generalidad del programa, lo general, no siempre lo particular, porque habrá muchas veces que discrepemos unos de otros, que para eso somos seres humanos. Adiós, Mary. Serles humanos. Serles humanos. Serles humanos. Mañana más. Muy bien. Gracias Hasta a todas, mañana. de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Cuidaos mucho. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Call me yours, you call me free.